Saldremos de esto. Capítulo 30. Se necesitan amigos. Después del almuerzo del martes, Harry se dirigió a la oficina personal de Flitwick, donde habían decidido reunirse para que Flitwick verificara el progreso de Harry. Estaba ubicada en el 7º piso, a la vuelta de la esquina de la sala de requisitos, y se preguntó brevemente si el profesor sabía que estaba allí. Ah, señor Potter, pase. He estado preparando un plan de clase vago, por si desea repasarlo y así podemos ver qué nivel tiene. La voz chillona del profesor se mantuvo firme y miró fijamente a Harry mientras hablaba. Creo que eso suena bien. Sé que fuiste un campeón de duelo y me gustaría que supieras lo desastroso que soy antes de aniquilarme. La broma ayudó a aliviar la tensión y el medio goblin volvió a rebotar suavemente sobre las puntas de los pies. Bueno, entonces, entramos. Llevó a Harry a una puerta a la izquierda y se encontraron en un aula grande. Harry no recordaba haber estado allí nunca, pero era de un tamaño razonable, con los escritorios y las sillas apilados contra la pared, dejando un espacio abierto en el que Flitwick estaba de pie. Primero que nada, creo que empezaremos con algunos encantamientos básicos, así que ¿por qué no me enseñas los encantamientos de invocación, destierro y explosión? Después de tus excelentes demostraciones en las pruebas anteriores, creo que podemos decir con seguridad que eres competente, pero me gustaría ver una demostración más detallada para tener una idea más clara de tu control y movimientos, etc. Harry asintió y sacó su varita mientras Flitwick transformaba una silla vacía en un maniquí. Harry lanzó los hechizos rápidamente y Flitwick aplaudió con fuerza. Espléndido, absolutamente espléndido. Ahora claramente tienes la potencia y el excelente control para golpear al muñeco como lo has hecho, pero tus movimientos pueden mejorarse. No son tan fluidos como podrían ser. Si no te importa, me gustaría probar un duelo. ¿Puedo recomendar mejoras a medida que avanzamos? Harry estuvo de acuerdo y de inmediato Flitwick se quitó la túnica y la colocó con cuidado sobre un escritorio. Ahora bien, señor Potter, ¿ha participado alguna vez en un duelo formal? No, profesor. Los duelos en los que hemos participado mis amigos y yo apenas han comenzado con las primeras chispas, y sin ánimo de ofender al hombre, no creo que lo que Lockhart nos enseñó en ese club suyo sirva de algo. Bueno, las reglas de un duelo tradicional son sencillas. Te inclinas y empiezas. Eso es lo que te espera en la competición. Los puntos se otorgan según los hechizos usados, tanto ofensivos como defensivos. En una competición estándar, te asignarán un nivel para luchar contra alguien de un nivel similar. Sin embargo, no creo que lo uses. Si me permites, me gustaría usar un hechizo de pintura para que duremos más, pero me gustaría que lanzaras lo que se te ocurra. Empezaré a usar hechizos de verdad en cuanto lo entienda. Empecemos para que pueda analizar tu juego de pies y velocidad. ¿Estás listo? Sí, profesor. Hicieron una reverencia y, en menos de un segundo, Flitwick se levantó y se alejó. Harry solo pudo lanzar algunos hechizos mientras saltaba de un lado a otro. La caza y el Quidditch le hicieron consciente de su velocidad y su capacidad para esquivar desde pequeño. El entrenamiento con los demás, así como su rutina de ejercicios, le permitían seguir el ritmo del profesor, que rebotaba por la sala, lanzando sus hechizos con una precisión letal, incluso si solo eran de pintura de diferentes colores. Protego. Harry giró rápidamente y el destello azul pasó a toda velocidad junto a él. Decidió vengarse cuando un destello rojo lo rozó por poco. Tarantalegra. Depulso. Mueva los pies, señor Potter. Aguamenti. Dictum sempra. Piensa con originalidad, joven. Usa los hechizos de tus oponentes contra ellos. Pronto empezaré a usar hechizos de verdad. ¡Qué estupidez! ¡Qué pasada! Una salpicadura de color verde y rosa luminoso se esparció por el suelo donde antes habían estado sus pies. Expelliarmus. Aturdir. Un amarillo brillante aterrizó con un ruido sordo en la pared, justo donde había estado su cabeza. Alto el ritmo. Sé consciente de tu entorno, no gastes energía si no es necesario. Locomotora mortis. Glacius. Bombardo. Excelente cambio de hechizos. Confunde a tus oponentes usando todos los hechizos, no solo los estándar. Los hechizos pasaban rápidamente entre los magos mientras se batían en duelo, y Flitwick había abandonado casi por completo la pintura, manteniéndolos como distracción. El profesor hacía comentarios de vez en cuando que impedían a Harry seguir el ritmo. Flitwick, por su parte, estaba impresionado por la velocidad con la que Harry lanzaba hechizos. El joven dominaba los hechizos mucho mejor de lo que creía.
Incorporaba hechizos con truco y magia defensiva de maneras que Flitwick reconocía de sus padres. Su movimiento era bueno, sin duda gracias a su entrenamiento de Quidditch, pero aún podía mejorar. Tras 4 minutos y 37 segundos, Flitwick finalmente juntó 3 hechizos que pusieron fin a la batalla. Ventus. Depulso. Expelliarmus. Mientras su varita se alejaba volando, Harry respiró con dificultad y esperó que el profesor no le hubiera dado la razón. Solo tenía 2 manchas violeta y amarilla, una en la parte inferior de la pierna y la otra en el hombro izquierdo. Excelente exhibición, señor Potter, animó el profesor mientras le devolvía la varita al joven. De hecho, fue impresionante y debería estar orgulloso. Ahora tengo algunas recomendaciones. Los hechizos que está usando son principalmente magia con trucos y, aunque sorprenderán a sus oponentes, no los afectarán por mucho tiempo. Los hechizos defensivos pueden causar mucho más daño en un duelo real. Considerando su desempeño en la prueba, imagino que tiene un buen arsenal a su disposición. No tema usar todo lo que pueda para asegurar su supervivencia. Ahora su movilidad es excelente y me fue mucho más difícil atraparlo de lo que pensé. Le recomiendo que se concentre más en su entorno. Podría haber conjurado algo para lanzármelo, pero permaneció muy concentrado en sus hechizos, lo que significa que podría haber tenido más oportunidad de cansarlo. Ahora, hagamos algunos ejercicios. Tras media hora en la que Flitwick le enseñó algunos pasos y técnicas de conjuros para facilitar los movimientos de varita y que los hechizos se realizaran más rápido, ambos estaban bastante cansados. Cuando sonó la campana que anunciaba el comienzo de la última sesión, y tras algunas recomendaciones más y sugerencias de libros, se despidieron con el acuerdo de encontrarse el jueves siguiente. Harry regresó al castillo sumido en sus pensamientos, contento con el desarrollo de la sesión, se preguntaba si realmente serviría de algo en el mundo real. Ah, señor Potter, ¿cómo está? Estoy bien, mi señora. ¿Cómo está usted? Bueno, mi amiga Violet, la pobre, está muy molesta porque ese hombre de ojos locos no para de pasar murmurando. Está muy confundida con sus murmullos y jura que en algún momento cambió de rostro, pero no debo entretenerte, es una noche tranquila, sigue adelante, querida. Antes de que Harry pudiera preguntarle sobre sus comentarios, la puerta se abrió de golpe y entró a trompicones. Fue a sentarse en el sillón más cómodo junto al fuego. Allí estaban los gemelos en la esquina, escribiendo, con Lee y algunos otros rondando por la sala común. Algunos leyendo, otros charlando, algunos haciendo los deberes. Probablemente algunos seguían afuera disfrutando del sol del atardecer antes de cenar. Decidido a continuar con su entrenamiento, subió a buscar algunos libros a su dormitorio antes de regresar a la sala de menesteres. Justo cuando salía, una voz suave le llamó la atención. «Hola, Harry». Cuando se giró para mirar a Hermione, se sorprendió un poco al verla. La chica llevaba su pelo, inusualmente espeso, recogido y llevaba un jersey de Gryffindor enorme, vaqueros y pantuflas mullidas. Parecía insegura, precavida y muy distinta a la chica audaz y segura que él conocía. Habían hecho una tregua después de todo, y aunque Harry aún sentía dolor por la traición, habían pasado a tener conversaciones informales y a saludarse con la cabeza en los pasillos, por eso le sonrió y se sintió feliz de entablar una conversación. «Hola Hermione, ¿cómo estás?» «Estoy bien, gracias. Solo necesito decirte algo si tienes un momento». «Claro, ¿qué pasó?» «Solo quería avisarte. El profesor Moody ha estado haciendo preguntas sobre ti y la prueba final. Creo que podría estar apostando, como Bagman. Era el secreto peor guardado de la escuela que Ludo Bagman había hecho una apuesta desorbitada a que Harry ganaría. En fin, quería avisarte, por si intenta acorralarte con puntos de estrategia, que sé que Bagman lo ha intentado un par de veces». Sí, gracias por avisarme. ¿Aún no lo ha intentado? Harry hizo una pausa mientras su mente se concentraba. Espera, ¿quieres decir que Moody ha estado haciendo preguntas sobre mí? La frente de Hermione se arrugó. Pues sí. Eso es lo que te he estado diciendo. No he dicho nada si es eso lo que te preocupa. No es eso. ¿Ha estado centrado en el torneo? ¿O son cosas más personales? Durante el torneo, ha estado muy interesado en tu nivel de hechizos y en tu poder. Ha preguntado un poco sobre tus años anteriores y Ron se apresuró a decirle que había trabajado mucho y que eran solo rumores, dijo poniendo los ojos en blanco. Era bien sabido entre los Gryffindors que Hermione y Ron habían tenido una pelea acalorada la semana anterior a la segunda prueba.
Ron la había acusado de traicionarlo y de creer en un cobarde como Harry, y Hermione le había gritado lo estúpidos que habían sido y otras cosas desagradables sobre Ron. Desde entonces, el rendimiento de Ron había bajado mucho y los únicos que le hablaban de verdad eran los de su año que sentían que Harry les debía algo. Está bien, gracias por avisarme. Se despidieron y Harry regresó lentamente a la sala. Moody preguntaba por él. El hombre se había comportado de forma extraña con él todo el año, pero a medida que se acercaba el final, la paranoia de Harry empezaba a acosarlo. Otros dos profesores de defensa, tres si contabas el desafortunado accidente de Remus, habían intentado matarlo, y el comportamiento de los profesores le pareció tan extraño que se lo contó a sus tutores hacía un tiempo. Le habían informado del alboroto en casa de Moody durante el verano, pero el viejo Auror había investigado y no había encontrado nada. Además, saber que el hombre hacía preguntas sobre él le revolvía el estómago con un instinto arraigado de evitarlo. Al entrar en la habitación, pidió rápidamente que la convirtieran en un área de entrenamiento y enseguida se transformó en algo parecido a lo que él imaginaba que sería un gimnasio Muggle. La habitación estaba dividida en 4 secciones. Una con 3 maniquíes, la segunda era un espacio vacío en el suelo, la tercera con pesas y un pequeño espacio con una colchoneta, y la cuarta con un gran espejo para analizar los movimientos. También había sillas, mesas, libros y otros objetos esparcidos por los bordes de la habitación. Primero decidió usar pesas con yoga, Daphne se lo había sugerido para controlar mejor su cuerpo y se sorprendió bastante al descubrir que había funcionado, y luego con los maniquíes. A medida que su cuerpo se adaptaba al ritmo habitual del ejercicio, su mente se despejó al concentrarse en sudar ligeramente. Pasó de las prensas de pecho a las extensiones de piernas. No le preocupaba esforzarse demasiado, llevaba meses haciendo el mismo ejercicio, solo que aumentando el peso. Pasando al yoga, se obligó a respirar profundamente y a centrarse mientras cambiaba lentamente de posición. Ahora le salían de forma natural, y dejó que su mente se concentrara en sí misma mientras examinaba su espacio o necesidad personal y decidió intentar algunas defensas más avanzadas. Media hora después, se despertó y se dirigió a la sección de los maniquíes, pero antes de iniciar la lucha, decidió probar algunos de los hechizos que le habían recomendado sus amigos. La habitación se transformó rápidamente en un gran espacio vacío. Armándose de valor, levantó su varita y recitó el encantamiento y el movimiento que Theo le había obligado a memorizar el día anterior. Con voz potente y apuntando firmemente hacia la habitación vacía, pronunció en voz alta: «Fuego infernal». Un calor brotó de su varita y se extendió por la habitación, pero desapareció rápidamente, dejando solo a un hombre brillante y de rostro enrojecido que comprobó si sus cejas estaban allí antes de estabilizarse y volver a intentarlo. Esta vez, una larga llamarada salió disparada de su varita y recorrió la habitación en círculos, pero volvió a desaparecer rápidamente. Sintiendo ya el impacto en su energía al tener que invocar el control necesario para la magia extraordinaria, decidió continuar con su entrenamiento e inmediatamente la habitación se transformó en lo que deseaba. El creador de la sala había hecho un trabajo excelente y Harry se encontró agradeciendo a Rowena Ravenclaw su habilidad y perspicacia para crear algo tan extraordinario. 2 de los muñecos temblaron y adoptaron una posición ofensiva mientras Harry alzaba su varita. Los muñecos solo disparaban una vez, y aunque sus hechizos eran chispas de colores inofensivas, la velocidad a la que volaban ponía a prueba la capacidad de Harry para esquivar y devolver. Si eran alcanzados, los muñecos se congelaban durante 10 segundos antes de continuar. También se movían con rapidez. Volando por su espacio, se desplazaban para evitar los maleficios y conjuros que Harry les lanzaba. Durante más de una hora, Harry se dejó caer al suelo, saltó alto, giró y pateó, lanzando hechizos a sus oponentes. El calor ardía en la habitación mientras las 3 figuras se cruzaban. Harry lanzaba hechizos cuando podía, pero intentaba aplicar el entrenamiento de Flitwick, concentrándose más en aprovechar el entorno a su favor lanzando sillas a los maniquíes. Justo cuando pensaba terminar el ejercicio, una ráfaga de calor surgió de su derecha. Sin pensarlo, su respuesta fue agacharse y rodar rápidamente, lanzando un Expelliarmus a su agresor. Theo se escondió tras una pila de libros y el rayo rojo pasó inofensivo junto a su cabeza. ¿Se necesita una verdadera competencia, Potter? PFFT, si así es como quieres llamarte. Tras ser ignorados, los muñecos se retiraron a sus puestos, permaneciendo en silencio mientras los 2 magos comenzaban a lanzarse hechizos, bromeando al mismo tiempo.
Ambos se enfrascaron en una cómoda competencia, intentando superarse mutuamente. Finalmente, la situación se tornó más perversa cuando Theo modificó la habitación para incluir superficies y pilares donde esconderse. Ari se coló bajo un escritorio mientras el aturdimiento de Theo pasaba zumbando. Respondió con una atadura de cuerpo entero, con la que Theo le lanzó un libro delante para defenderse. Lanzando un encantamiento de fuego al escritorio, Ari se lanzó y retrocedió a toda prisa con un protego para defenderse mientras se ponía de pie y pensaba con rapidez. Corrió por toda la habitación, lanzando piernas de gelatina, aturdimiento, inmóvulos y una variedad de otros a su oponente mientras se agachaba y se deslizaba de rodillas para descansar detrás de una columna justo cuando el encantamiento arrancahuesos de Theo chisporroteaba sobre su cabeza. Vamos, Potter. Los leones son más valientes. Tú eres el que te escondes entre las grietas. Gritó Harry, logrando asomar la cabeza lo justo para ver la varita de Theos asomando entre dos pilas de libros. No me estoy escabullendo, sino que uso mi inteligencia, de la cual tú careces. Tengo suficiente para vencerte. Fue la respuesta mientras el niño que vivió lanzó un hechizo de agua cuidadosamente apuntado antes de resbalarse al suelo y arrastrarse hasta un escritorio. Para nada, no estás a mi altura. Theo lanzó un golpe explosivo con su varita, lo que hizo que Harry se agachara para prepararse, pero Theo solo la usó como cobertura para salir de su esquina y entrar al espacio abierto. Tienes razón, estoy muy por encima de eso. Con un poderoso protego máxima, Harry también se movió al centro de la habitación mientras su escudo absorbía los destellos rojos, naranjas, verdes y azules de Theo. Los dos dieron vueltas. El nuevo entrenamiento de Harry lo ayudaba a seguir el ritmo del trabajo más sofisticado de Theo esta vez en lugar de tropezar. Ante el gesto de aprobación de Theo, Harry supuso que lo había hecho bien. Los dos continuaron lanzándose hechizos mientras esquivaban, giraban y se apartaban, y solo cuando Harry logró subirse a un escritorio con un grito de pirata, un lento aplauso captó su atención. Mirando a su alrededor vieron a Neville observando con una gran sonrisa en su rostro. Permiso para unirse. Permiso concedido. Theo respondió con una reverencia teatral antes de lanzarle un hechizo deslumbrante, encantador y cosquilloso. Con un rugido, el heredero Longbottom entró en la batalla lanzando un hechizo de fuego a Harry y un confundus a Theo. Destellos de luz estallaron sobre libros, mesas y los hombres mientras se agachaban y se dejaban caer para evitar el aluvión de hechizos. La pandilla había pasado semanas metiéndose en carreras de obstáculos y peleas ficticias y aunque habían tenido algunos duelos uno contra uno y disparando específicamente a Harry, no habían hecho una batalla entre todos ellos. Para los tres fue una experiencia emocionante que usaran todo su sentido y entorno para mantenerse un paso por delante el uno del otro, sus estilos eran todos diferentes y su uso de hechizos aún más. Theo rara vez se movía pero casi siempre tenía protección y nunca dejaba un lado abierto, usaba hechizos ofensivos pero continuamente tenía un protegido listo. Neville se lanzó al trabajo de hechizos usando hechizos defensivos mientras también usaba su entorno para agacharse y usar para cubrirse. Por otro lado, Harry rebotaba por todos lados, rara vez se quedaba quieto o usaba cosas para cubrirse, usaba su agilidad para evadir y sus hechizos eran una mezcla de ofensivos y defensivos que le permitían escabullirse de sus oponentes cuando estaban distraídos. 20 minutos después, Harry estaba fuera de combate, atrapado por una mezcla de agotamiento y el hechizo de zancadilla, el aturdidor y los saltos de cuerda de Neville. Los otros dos seguían en la pelea, con Theo claramente cansado, pues sus hechizos no lograban penetrar el escudo de Neville, y el chico rubio aprovechó la ventaja. Finalmente, Neville lo venció con una atadura de cuerpo entero perfectamente sincronizada que hizo que los brazos de Theo se movieran bruscamente a los costados mientras la irritación se reflejaba en su rostro al ver a la conjurada Danica Adams desaparecer de la vista. Y así es como se hace. Dijo Neville con una sonrisa burlona mientras liberaba a sus amigos. Se dejó llevar por la risa al ver cómo sus rostros adquirían una expresión de descontento. Oh, dejen de comportarse como niños de 5 años. Ambos entrenaron más tiempo que yo y sus esfuerzos fueron increíbles. Bueno, los míos lo eran. El chico prodigio de allí era simplemente aceptable. Aceptable. Tu novia te pilló. Al menos no estaba mirándote con lascivia. No lo era. También lo fue. No lo fue. Los dos se quedaron interrumpidos al notar que se les pegaba la lengua al paladar. Se giraron para mirar con enojo a Neville, quien les sonreía mientras caminaba hacia la puerta. Genial.
Deberíamos agradecerles a tus tutores por enviarnos los diarios de bromas de tus papás. Venga ya. Parece que le cayó una bomba. Los chicos se rieron mientras miraban a su alrededor, las mesas estaban volteadas, los libros estaban esparcidos por todos lados y faltaban trozos al azar de la pared. Bueno, lo intentamos, dijo Harry mientras recogía su sudadera del suelo y él y Theo se unieron a Neville junto a la puerta. Después de dejar a Harry en la guarida de los leones para que limpiara, los otros dos decidieron que un simple encantamiento refrescante era suficiente y bajaron a la cocina a comer algo antes de ir a la biblioteca, donde encontraron a Luna. La rubia se había ganado el corazón de todos con una rapidez sorprendente, y aunque era innegablemente la más cercana a Harry, todos se sorprendieron al descubrir que era a Theo a quien ella cuidaba después de él. Él se había convertido en su protector con gran alegría y hacía todo lo posible para que se sintiera cuidada. Buenas noches, Lunita. ¿En qué trabajas con tanto ahínco? Preguntó la serpiente mientras se acomodaba cerca de la chica que le sonreía. Mis pociones van bien y la señorita Adams me ayudó mucho. ¿Señorita Adams? Preguntó Theo con voz ahogada, que ahora parecía un escarabato al que habían pillado con las manos en la masa. Sí, ella es bastante maravillosa, ¿no es así, Theo? Sí, lo es, respondió en voz baja antes de casi saltar del asiento cuando una voz suave pero peligrosa habló detrás de él. Muchas gracias, como sea que estés en mi silla. Y Luna, ya acordamos llamarme Danica. Theo se puso de pie de un salto y se giró para encarar a su enamorado, rápidamente sacó la silla para ella y tuvo que respirar profundamente mientras la elegante mujer se deslizaba frente a él para sentarse y darle un suave gracias. De nada. Lo siento, no me di cuenta de que ya estaba ocupado, si no, no me habría sentado. La mirada enamorada que tenía fijada en el Slytherin hizo que Neville y Luna se rieran entre dientes, pero Danica le sonrió serenamente y asintió con la cabeza. Un perfecto caballero, es lo que siempre me ha gustado de ti. El joven se sonrojó e intentó pensar en una respuesta ingeniosa hasta que Danica sollozó levemente y frunció el ceño. Claro que un caballero suele asearse antes de encontrarse con una dama. El reproche en su voz hizo que ambos chicos se sonrojaran profundamente y tartamudearan hasta que la risa de Luna cesó al agitar la mano para evitar el ruido. Estoy de acuerdo con ella. Ustedes, muchachos, apestan. ¿Qué has estado haciendo? Preguntó Danica con curiosidad. Los chicos se congelaron y se miraron entre sí sin saber cuánto revelar sobre el entrenamiento de Harry. Afortunadamente Luna resolvió el problema. Oh, ¿no acabas de hacer algunos preparativos para los exámenes OUL del próximo año? ¿Sí? Así es, defensa, necesito practicar esos hechizos, dijo Neville con inteligencia. Exacto. Necesitamos asegurarnos de que estemos listos, intervino Theo alegremente. Luna decidió acabar con esto rápidamente. Como decíamos, Danica me estaba ayudando con mi ensayo y me dijo que la mezcla confusa es más efectiva con hierba para el escorbuto finamente picada. Es cierto, y también menciona que si la hierba del escorbuto se recoge con el rocío fresco aún, se vuelve más potente, dijo Theo, enganchando rápidamente al nuevo tema de conversación. ¿Rocío fresco? Preguntó Danica. No lo había oído. Sí, el agua causada por el encantamiento de agua, aunque bastante efectiva, no es tan natural como podría ser. Si puedes contener el rocío fresco, tiene propiedades neutras con las que la poción reaccionará. En este caso, es mejor que el aguamenti creado mágicamente, que podría provocar reacciones químicas inexplicables. La confianza que había adquirido se desvaneció y terminó su explicación mirando al suelo. Las propiedades neutrales impedirían que la poción fuera tan potente. No necesariamente, en este caso, como el agua es natural, contiene magia elemental, que es más fuerte. Mientras ambos discutían sobre pociones, Neville y Luna chocaron las manos. Sin embargo, 10 minutos después, se miraban preocupados mientras sus voces subían de tono y ninguno parecía querer ceder. No, el agua de mar tiene demasiada sal como para añadirla junto con el huevo de Ashwinder. Haría que el huevo explotara en lugar de derretirse suavemente. ¿Por qué sería tan grave una explosión? Podría generar una chispa tan potente que no sería necesario empapar el ojo del escarabajo con su líquido, sino que podría introducirse directamente en la poción. Justo cuando Danica estaba a punto de responder con una respuesta mordaz, una respuesta aún más fría, aunque había un tono divertido en su tono, habló detrás de ellos. Solo un niño consideraría que una explosión no es algo malo. Daphne se apoyó en una estantería mientras veía a sus amigos sobresaltarse con su voz.
Se había topado con ellos en medio de su discusión y se había deleitado al ver a Theo abrirse a Danica, pero ahora sentía la necesidad de intervenir antes de que los demás estudiantes a su alrededor se interesaran demasiado. En los últimos días, había habido mucho interés en ver cómo el grupo había adoptado a Luna Lovegore. Quienes la habían acosado habían sido controlados por Harry, Theo y Tracey, quienes, de forma creativa y explícita, habían declarado qué sería de ellos si la situación continuaba. Esto había provocado otro altercado en la sala común de Slytherin, con Malfoy volviendo a plantear su preocupación por la cercanía con personas inferiores. Fue Theo quien tomó las riendas de la pelea y aniquiló cualquier discusión que pudiera haber surgido. Rápidamente desmintió cualquier opinión de quienes otros se habrían mantenido alejados y, en cambio, concluyó con un toque de gracia que Luna estaba bajo su protección. Ella asintió con la cabeza hacia Danica y se apartó de la estantería para acercarse y puso una mano sobre el hombro de Luna. Habían descubierto que la pequeña niña ansiaba el contacto humano después de sus años de aislamiento y le resultaba fácil mostrarle la atención que necesitaba. Aparte de esta estimulante conversación, ¿qué está pasando? Nada del otro mundo. ¿Qué has estado haciendo? Preguntó Luna alegremente. Acabo de terminar mis ensayos de encantamientos. Tracey sigue teniendo dificultades con su comp. ¿Alguien ha visto a Harry? Preguntó mirando a su alrededor, aparentemente recién al darse cuenta de que su novio no estaba. Solo está limpiando después de nuestra práctica, dijo Neville. Algo que ambos deberían haber hecho, respondió Daphne mientras se alejaba un paso de los chicos. No somos tan malos, se quejó Neville. Sí, realmente lo eres, fue la respuesta. 5 minutos después, los chicos se habían ido a limpiar mientras las chicas se habían reunido con Tracey y se habían dirigido al lago, dejando a Danica en la biblioteca para su grupo de estudio. Luna, ¿necesitas más ayuda con tu ensayo o estás bien? Preguntó Tracey, aún riendo, después de que Daphne le explicara la escena en la que se había encontrado. Estoy bien, gracias. Danica me ayudó mucho y su argumento y el de Theo también resaltaron algunas ideas nuevas con las que podría trabajar. Al menos Theo logró mirarla a los ojos esta vez y tener una conversación. Dijo Daphne con una risita. ¿Cierto, te acuerdas de cuando estaba en segundo año y le daba hipo constantemente? Respondió Tracey. Dios mío, ¿sí? Solo gracias a su entrenamiento no se sonrojó. ¿Harry era el mismo? Preguntó Luna con curiosidad. Bueno, para nosotros fue diferente. Éramos conocidos, luego amigos y luego algo más. Nuestras primeras interacciones lo demostraron muy educado y amable. Solo tartamudea cuando cree haber hecho algo malo, aunque se sonroja adorablemente cuando lo molesto, dijo la rubia con una sonrisa irónica. Sí, ya entendemos que están todos enamorados y son adorables. Cambiando de tema, ¿cuáles son los planes para el verano? Bueno, papá y yo vamos a Suiza a buscar a Billywix. La conversación continuó sobre los planes de verano antes de que Luna saludara detrás del hombro de Tracey y se giraran para ver a los chicos finalmente venir y unirse a ellos. Ya era hora de que llegaras, Dap estaba empezando a tener síntomas de abstinencia, dijo Tracey en broma mientras Harry se acomodaba detrás de su novia y la atraía hacia él. Bueno, supongo que no es diferente a cuando necesitas comerte una rana de chocolate todas las noches antes de acostarte, dijo Daphne con cara seria. Oye, esa es una tradición que empezó mi bisabuela. Sería contrario a todo lo que aprecio no tenerla. La velada transcurrió rápidamente entre las 6 risas y discusiones tontas. Terminó con Luna marchándose después de la cena que Dobby amablemente les trajo y regresando con el pequeño elfo, haciéndole todo tipo de preguntas mientras lo llamaba señor, lo que hizo que la pequeña criatura se enamorara al instante. La conversación tomó un cariz más serio, hablando del entrenamiento de Harry ese día y cómo le había ido. Espera, ¿aún pudiste reunir la energía para nuestro duelo incluso después de intentarlo? Preguntó Theo, con cierta sorpresa e impresión. Bueno, solo lo intenté 2 veces y no funcionó. Harry, eso no importa. Lograste invocar una llama. ¿Sabes cuánto control requiere eso? No, realmente no. Theo ahora parecía estupefacto por la falta de estilo de Harry y abrió y cerró la boca varias veces antes de sentarse y permitir que Neville tomara el control. Harry, esto es un gran problema. A la mayoría de la gente le cuesta contener el fuego en lugar de hacerlo crecer. Y lo intentaste 2 veces y aún así lograste batirte a duelo con Theo y conmigo durante bastante tiempo. Esto significa que tu problema para producir el hechizo no es que tengas suficiente poder, sino algo más.
Supongo que podría ser tu reticencia a querer ejecutarlo, intentar controlarlo demasiado y, por lo tanto, no permitir que la energía se forme por completo. Ari cerró los ojos por un momento y trató de recordar el momento en el que había invocado el fuego y lo que había estado pensando. Recuerdo que me sentía inseguro, pensando que quizá no debería hacerlo, intentando resistirme a dejar que la magia fluyera a través de mí, pero en cambio intenté regularla. Bueno, quizá necesites relajarte un poco. ¿Cómo puedo hacer eso? Me mataré, dañaré la habitación o algo malo pasará. ¿Y si se prende en la escuela y lastimo a todos esos estudiantes? ¿O si se sale de control y se adentra en el bosque? ¿O si? Harry, para. Gritó Daphne, girándose para tomar la cara de su novio entre las manos. Todo va a estar bien. Lo resolveremos y no le pasará nada malo a nadie ni a nada. Los asustados ojos verdes que la miraban fijamente volvieron gradualmente a su tamaño normal y él asintió vacilante hacia ella. Eso está mejor, ahora cuéntanos sobre el duelo de tus muchachos. Neville inmediatamente saltó a una versión aún más detallada y divertida del duelo que realmente había tenido lugar y cuando la noche cayó y el aire se enfrió, Harry se sentía más confiado en sus habilidades. Cuando eran aproximadamente las 8:30 de la noche, Dobby apareció una vez más y anunció: el padre perrito del amo Harry desea hablar contigo y con la señora Duffy. Encogiéndose de hombros, se despidieron el uno al otro y regresaron a la sala de los menesteres. ¿De qué crees que se trate?, preguntó Daphne. Quizás más entrenamiento, aunque para ser honesto creo que solo quieren controlarme. Bueno, uno se mete en muchísimos problemas. Oye, necesito ayuda, respondió Harry mientras le tomaba la mano con una sonrisa. Ella le devolvió el gesto y puso los ojos en blanco, pero le apretó la mano mientras subían la última escalera. ¿Cómo te fue con Flitwick? ¿Le diste un poco más de detalle que la jerga que le diste a los demás? La verdad es que salió muy bien. Fue muy profesional y me trató como a un estudiante normal. Me dio consejos y se mantuvo a mi nivel, a la vez que me impulsaba. No hizo nada extra, pero no dudó en demostrarme su propio poder. Es extremadamente hábil, nunca me había dado cuenta. Sí, era un maestro del duelo e incluso tiene un movimiento que lleva su nombre. ¿Un movimiento? Sí, se llama el Frit. En pocas palabras, giras y lanzas 5 hechizos como las puntas de una estrella mientras te mueves. Es el único que ha ganado 7 torneos consecutivos sin derramar sangre. También domina la defensa y los encantamientos. Si fuera Muggle, creo que lo llamarías doctor. La última parte de la educación es increíble. Lo tomaré más en serio. ¿Quieres decir que no has estado? Harry, esto es muy importante. No puedo creer que no hayas estado. De repente, ella captó el brillo en sus ojos y rápidamente retiró su mano, empujándolo con fuerza, estrellándolo contra la pared. Eso fue cruel, pensé que no lo ibas a aguantar, no puedo creer que hicieras eso. Harry se rió antes de darse cuenta de que ella había acelerado y tenía los brazos cruzados, acelerando también se detuvo frente a ella pero su cabello cubría su rostro y estaba ligeramente alejada de él. Lo siento, cariño. No quise tomarlo a la ligera. Prometo que me lo estoy tomando en serio y haciendo todo lo que puedo. Entonces vio que sus hombros temblaban y, temiendo lo peor, levantó la cara solo para ver la risa en sus ojos cerúleos y una risita se derramó de sus labios. Ah, y dices que soy malo. Se alejó con la nariz en alto, burlándose. Las bromas continuaron entre ellos cuando llegaron frente a Barnabas y entraron en la habitación familiar con un sofá de 2 plazas y un par de sillones mullidos y una cálida chimenea y se acomodaron uno contra el otro. Hola mi querido ahijado. Con un pequeño salto la pareja se giró para encarar la sonriente cabeza del jefe de la Casa Negra. Oye, Canuto. ¿De qué se trata todo esto? Oh, hola Canuto, ¿qué tal? Genial, gracias. Pronxlet, ¿cómo estás? Bien, gracias. Solo estoy besuqueándome con mi novia. Genial, me alegro por ti. Gracias, Canuto, está bien, ya lo entiendo. ¿Cómo estás, viejo perro? Dijo Harry riendo. Mejor así. La verdad es que no me encuentro bien. Físicamente sí, pero puede que no te vaya bien después de oír esto. Eso no me alegra. Anda, danos la noticia, dijo Daphne mientras se acurrucaba más en el abrazo de Harry y se aferraba a sus brazos que la rodeaban. Así que tengo buenas noticias. ¿Cuáles? Los inefables se pusieron en contacto con nosotros. Aún tienen muchas dudas, pero tienen algunas sugerencias razonables si quieres escucharlas. ¿Por qué no?
No tenemos nada más planeado hoy, dijo Ari secamente. Teoría 1. Creen que, Mooney. La pareja observó divertida cómo la cabeza desaparecía y reaparecía varias veces antes de reaparecer finalmente junto con un Remus sonriente. ¿Ya terminamos, chicos? Preguntó Daphne mientras Harry escondía su rostro sonriente entre su cabello. Creo que sí. Dijo Sirius con fingida dignidad, fingiendo menospreciar a su compañero merodeador, quien simplemente puso los ojos en blanco. Como decía, la teoría 1 es que pueden sacarlo consiguiendo suficiente energía. Sería extremo y creen que el dolor sería igual a partirse el cuerpo en dos. También creen que la única manera de lograrlo es buscando ayuda externa, algo que, por supuesto, son reacios a hacer. Teoría 2, continuó Remus. Es interesante. Creen que pueden seguir la sombra a través del alma para descubrir dónde podrían estar los otros Horrocruxes. ¿Cómo funcionaría eso? Preguntó Daphne. Creen que se puede acceder al vínculo que representan los sueños, cuando se tiene una conexión más clara con la mente de Tommy y se ven los eventos en vivo que giran a su alrededor. Creen que, usando este vínculo, pueden descubrir dónde se almacenan los demás. También creen que puedo leer la mente de los Voldemort, ¿es esa otra teoría? Sí. Está bien, no todo son malas noticias. También creen que algo está destinado a suceder en la noche del solsticio de verano y creen que estás en peligro por eso. ¿Por qué? Se les ocurrieron varias excusas, dijo Sirius casi con indiferencia. ¿Cuáles fueron? 1. Está obsesionado contigo. 2. Es un imbécil. 3. Ha intentado conquistarte todos los años. 4. Es un imbécil. 5. Es la oportunidad perfecta. 6. Es un imbécil. 7. Ha habido mucho ruido estos últimos meses y creen que todo apunta a él. Bueno, entonces ¿cuál es el plan? El primer paso es asegurarte de haber mejorado el entrenamiento como prometiste. Preguntó Canuto con sospecha. Listo, hoy tuve mi primera sesión con Flitwick. Lo hacemos todos los martes y jueves durante unas horas cada uno, y me ha dado ejercicios adicionales de lectura y entrenamiento. Bien, 2 días antes de la prueba final iremos a verlo, a revisarlo todo y a darte algunas sugerencias y ayuda extra, pero Flitwick va a ser un crack y puede aportar más conocimiento del que tenemos juntos, dijo Remus con seriedad. El segundo paso es tomar todas las precauciones en la prueba final. Para que no te pillen por sorpresa en ningún momento. ¿Has estado practicando el traslador? Sí, además de la entrada por la Red Floo. Ya casi no se lo llevan, dijo Daphne con orgullo. Habían descubierto que el traslador no se podía rastrear en distancias cortas, y además, como sus experimentos se realizaban en una habitación de un castillo mágico, era imposible rastrearlo. El grupo había empezado a lanzarle trasladores a intervalos aleatorios, lo que ayudó a Harry a aprender rápidamente a aterrizar con facilidad y a no ser sorprendido por el fuego mágico. Durante la siguiente media hora, trabajaron en planes de contingencia y entrenamiento hasta que las gallinas madres estuvieron satisfechas de que su polluelo hiciera todo lo posible por mantenerse a salvo. Luego, durante la siguiente hora, la conversación derivó hacia temas más alegres y menos intensos. La educación y los planes de futuro de Daphne, la pésima habilidad de Harry para las citas, los terribles intentos de coqueteo de Remus y la evidente destreza de Sirius. Finalmente, Mooney captó los obvios intentos de Harry de abandonar la conversación cuando Sirius, por tercera vez, contó una broma que hicieron que involucraba una serpiente viscosa que lo volvió naranja. Está bien, Paps. Creo que deberíamos dejar que los jóvenes tengan el resto de la noche para ellos solos. Jóvenes. Somos jóvenes. O al menos yo lo soy. Sorbió imperiosamente. Tenemos la misma edad. Ah, y aún así, claramente soy el más joven. Así que ya estoy viejo. Lo dijiste tú, no yo. Buenas noches Pronxlet, necesito pensar en mi venganza. Adiós, Mooney. Llegó justo antes de que la cabeza de su tío desapareciera. ¡Ay, qué viejo! ¡Ay! Lo siento, Cornamenta también se tiene que ir. Creo que me acaba de lanzar una maldición hiriente. Los quiero mucho a ambos. Y también desapareció, dejando a 2 adolescentes risueños disfrutando de la paz y la tranquilidad de la noche del sábado y la privacidad que les brindaba. Capítulo 31. La práctica hace al maestro. ¿Quién es el verdadero campeón?
Tarea final y más feroz. El ministro hará cambios para futuros torneos. En las dos últimas pruebas, hemos presenciado una extraordinaria destreza mágica y hazañas increíbles. Los 4 campeones han demostrado ser realmente impresionantes, demostrando valentía e intelecto en cada obstáculo que han enfrentado. Este reportero ha presenciado de primera mano los miedos y enemigos que se les han impuesto y cómo los han superado con valentía. Para Mademoiselle Delacour, fue la segunda prueba, que involucró a su hermosa hermanita. Para Господин Krum, fue la batalla contra el dragón con el que luchó por controlar su magia. Para el señor Diggory, fue la batalla para demostrar la valentía de un Hufflepuff y superar las dudas de la multitud. Para el señor Potter, el niño que vivió, fue superar la adversidad y asegurar que la gente supiera la verdad sobre él. Aquí en el Kibler estamos encantados de apoyar a los 4 mientras entran en las etapas finales de preparación para la tarea final. El ministro Fudge ha anunciado públicamente su intención de colaborar con los ministerios francés y búlgaro para crear el evento el próximo año. Y aunque algunos temen que sea demasiado peligroso, otros están entusiasmados por la oportunidad de conectarse con diferentes culturas. El Quisquilloso había publicado un artículo de apoyo el 22 de junio, 2 días antes del evento, lo cual contrastaba bastante con el dramatismo extravagante de Skeeter, centrado en algunas citas entusiastas, pero totalmente falsas, de estudiantes y públicos sobre conversaciones que juraban haber escuchado. En las últimas semanas, los 4 campeones se habían visto acosados por la prensa y cartas de simpatizantes que creían tener la fórmula para ganar. Krum fue visto batiéndose en duelo con sus compañeros en el césped junto al barco, Cedric fue visto hablando con Hagrid y Fleur fue observada con los ojos abiertos mientras completaba con gracia y rapidez una carrera de obstáculos hasta la orilla del lago. Harry aún no había sido visto por nadie haciendo nada más que lo que siempre había estado haciendo desde el comienzo del fiasco: investigar en la biblioteca. Entre las sesiones de entrenamiento, la investigación de hechizos adicionales y la elaboración de los planes y el resto de las cartas, apenas tenía tiempo para sentarse a hablar con sus amigos. Los inefables le habían enviado una larga carta contándole con más detalles sobre los Horrocruxes y su significado para él. También le habían enviado varios libros de oclumancia que le habían ayudado con más estructuras de defensa para proteger su mente y que también restringirían las visiones que había tenido, aunque no había tenido más desde la última vez. También mencionaron algunos de los experimentos que querían hacer, pero enfatizaron que dependería de Harry y solo cuando terminara la escuela. Aunque habían expresado su preocupación por que algo ocurriera durante el 24 de junio, no tenían suficiente conocimiento de lo que podría pasar y cómo podría afectarlo. Debido a esto, silenciosamente agregaron seguridad adicional a los detalles del ministro y los pocos funcionarios que también asistían, como Madame Bones, y también se ofrecieron como voluntarios para ser parte del equipo que monitoreaba el laberinto. Aunque los maestros estaban alrededor, el ministro decidió que sería mejor en caso de que los obstáculos se salieran de control. El profesor Flitwick había llevado a Harry al límite en 3 semanas, no solo en entrenamiento físico, sino también en estrategia y en las charlas de ataque vs. defensa. El maestro duelista había fijado un horario riguroso que hizo que incluso Theo levantara las cejas, pero definitivamente había funcionado. Harry pudo luchar contra el profesor durante períodos de tiempo cada vez mayores y, después de hacerle jurar secreto, el maestro de encantamientos pudo ayudarlo no solo a tomar el control de Fiendfyre, sino también de varios otros hechizos que no se habrían enseñado hasta los niveles éxtasis, incluyendo al arte ascendaré, que elevaba al objetivo, incluyendo personas, casi sin ayuda de ser liberados. El profesor y Harry se habían vuelto más cercanos y ahora se llamaban por su nombre de pila. El respeto que se tenían había aumentado durante el entrenamiento a medida que llegaban a entenderse, con el medio goblin hablando más de su aislamiento infantil y Harry revelando más de sus años de juventud. Sirius y Remus también habían enviado un montón de material de sus propios hechizos únicos, creados durante los años dorados de los merodeadores. Habían enviado los diarios personales de Lily James hacía un par de meses, los cuales Daphne había disfrutado hojeando con deleite, ya que tenían muchas actividades paralelas, además de proyectos escolares. Solo 2 días antes del evento, Sirius y Remus, junto con los 3 inefables, habían decidido visitar el colegio para ver a su pupilo en acción. Aunque Dumbledore había armado un escándalo, solo había ocurrido en su despacho, con la profesora McGonagall como única testigo, quien lo mantuvo a raya con firmeza.
Por lo tanto, los 5 adultos se encontraron caminando por el sendero hacia el misterioso castillo, donde fueron recibidos alegremente por los 6 adolescentes. Los inefables fueron aceptados al instante por los 5 a quienes no conocían, y se sorprendieron de la fácil aceptación, ya que estaban acostumbrados a ser tratados con sospecha. En cambio, Daphne, Luna y Theo los bombardearon al instante con preguntas sobre sus estudios e intereses personales. Tracey, Neville y Harry se contentaron con dejar que el cerebro de sus amigos trabajara a toda marcha y atrajeron a Remus y Sirius a una conversación sobre las últimas travesuras de Peeves y los gemelos Weasley mientras subían las escaleras hacia la oficina vacía de Flitwick y el aula que estaba al lado, la cual él les había dado permiso para usar. Habían considerado usar la sala de los menesteres, pero sabían que, con los invitados adicionales, Dumbledore aparecería en algún momento y no querían preguntas incómodas. Era fácil esconder a 2 o 3 de ellos en la habitación, pero con adultos que dijeran estaban por aquí sería más difícil de creer. Además, ya habían notado que varios cuadros los seguían y no querían revelar su escondite, lo cual solo lograron gracias a los numerosos encantamientos que se colocaron mutuamente ya que, después de la primera prueba, Toby había recogido discretamente los cuadros de la habitación y los había movido. Y por eso pensamos que vendrá a buscar sangre fresca, pero no sabemos cómo, le explicaba Robbins a Daphne al entrar en la habitación. ¿Pero no tienes idea de dónde está? Desafortunadamente no. Hemos realizado numerosas incursiones desde que Harry llegó, pero a pesar de encontrar algunos artefactos oscuros que los oficiales anteriores no descubrieron, no hemos tenido ni rastro de él. El único lugar donde sabemos con casi un 100% de certeza que Ridley ha estado es la casa Ridley. Aparte de lo obvio que es y por qué. Es su casa ancestral, su familia por parte paterna ha vivido allí durante generaciones. ¿Vivió allí antes? Preguntó Daphne, interesada en la historia del señor oscuro más temido. No, de hecho, creemos que regresó a casa tras explorar el mundo para asesinar a su padre y abuelos. En aquel momento, el oficial a cargo creyó que se trataba de los guanteletes, que vivían un poco más lejos. Afirman ser descendientes de Slytherin, y que fue la hija quien sedujo al joven señor Thomas Ridley, concibiendo al niño. Después de que el padre abandonara a la futura madre, los aurores creyeron que el cuñado los había asesinado en un ataque de ira. Incluso lo admitió, pero años después surgieron pruebas de que ni siquiera estaba en la zona. Solo tras la llegada de Harry, lo investigamos por nuestra cuenta. ¿Y por qué habría vuelto allí si odiaba tanto que le recordaran que era mestizo? Nadie sabe de su relación con los Ridley. Era un lugar seguro donde podía pasar desapercibido. Hay polvo por todas partes, excepto en el salón del piso de arriba, donde hay un sillón de respaldo alto y una pequeña silla de madera. También estaba el obrero desaparecido. ¿Trabajador desaparecido? Sí, se llama, o mejor dicho, era Frank Brice. Era el conserje de la casa y desapareció durante el verano. Hemos intentado encontrar alguna prueba de que esté por aquí o al menos con vida, pero nada. Todas sus cosas siguen en su cabaña y nadie ha vuelto a verlo ni ha sabido nada de él desde entonces. Los dos se acomodaron en la habitación, sin apenas mirar a su alrededor, mientras tomaban asiento y continuaban discutiendo sobre dónde podría estar Ridley. Esta reacción fue mejor que la de Theo y Killick, quienes ni siquiera se detuvieron a respirar durante su intensa conversación sobre la poción de regeneración y solo dejaron de caminar al chocar contra la pared, donde simplemente se apoyaron y siguieron hablando. La alquimia es extremadamente específica. Si algo le pasara a la sangre, podría cambiar el resultado, dijo Theo, agitando las manos para ilustrar su punto. Quizás, pero cambiarlo para bien o para mal. El señor oscuro no es precisamente el hombre más estable. Cambiar la poción podría darle aún más poder y, al mismo tiempo, menos humanidad. Seguramente, como señor oscuro, tiene aún menos humanidad, ¿no? Irrelevante. Además, tu teoría se basa en que a Harry le van a extraer la sangre en persona. Aún no sabemos si es el enemigo al 100%, o, ¿quién más podría ser? En fin, si está presente durante el ritual y deja claro que donó la sangre voluntariamente, lo más probable es que se debilite, ya que no lo convertiría en enemigo. Hipotéticamente sí, pero lamentablemente no hay forma de confirmarlo. Las propiedades naturales que vinculan la sangre con la poción son tan complejas que nos llevaría años descubrir las diferencias. Los dos continuaron su charla sobre los ingredientes y lo mucho que importaba el método de la poción mientras finalmente Luna y Arrans caminaban hablando animadamente sobre Snorkak de cuernos arrugados y las posibilidades de hacer un recorrido por Suecia para descubrir una pareja de apareamiento que se rumoreaba que estaba allí.
Creo que hay tantas especies por descubrir que la gente olvida lo verdaderamente increíble y maravilloso, dijo Luna, con sus ojos plateados brillando de emoción mientras hablaba de su tema favorito. Estoy de acuerdo. Hay muchos animales de los que no sabemos lo suficiente, respondió Arrans. Exactamente. El snorkel de cuernos arrugados es una criatura hermosa y su apareamiento es tan inusual que papá y yo pensamos que sería maravilloso estudiarlo durante unos años. Lamentablemente, dudamos que los suecos nos lo permitan. Oh, eso es horrible. Bueno, quizás cuando dejes Hogwarts podrías solicitar una beca para estudiarlos. ¿De verdad crees que nos dejarían hacer eso? Creo que sí, sobre todo si presentas un argumento tan convincente. El estudio de una criatura tan exótica, y en concreto su inclusión en la lista de hallazgos británicos, hará que el ministerio te ruegue que te vayas a Suecia. Remus, Neville y Tracey los observaban divertidos. Giraban la cabeza de un lado a otro mientras intentaban concentrarse en las tres conversaciones estimulantes a la vez, intercambiando comentarios absurdos. Mientras tanto, Harry y Sirius, sentados en uno de los escritorios, felices, hablaban de un proyecto que habían mantenido oculto. La transformación de Harry en animago. Lo llevaban haciendo desde la segunda prueba, después de una de las llamadas de Harry, que le inspiró un ataque de pánico, sobre el torneo y sus sueños. Sabían que tener algo más en su arsenal podía ser muy importante. Habían decidido no decírselo a nadie. Sabían que los demás los apoyarían y probablemente querrían unirse, y aunque Remus diría que eran demasiado jóvenes, estaría orgulloso y haría todo lo posible por ayudar. Pero habían empezado a hablar de ello como si fueran solo ellos y disfrutaban de tener un secreto. Cada vez era más difícil ocultárselo a medida que la transformación de Harry se afianzaba, y ambos luchaban por ocultar su alegría, pero solo querían revelarlo cuando todo estuviera perfecto. A los merodeadores les tomó casi 3 años completar su entrenamiento, sin embargo, Sirius confiaba en que podría tener control total sobre él para Pascua, ya que con la oclumancia, el poder, la determinación y el conocimiento que Harry había dado, el proceso era más rápido y él estaba en un tercio del camino del cambio. Menudo año. Dijo Sirius después de que Harry le informara del exitoso cambio parcial que había logrado completar. Lo has hecho también este año, tus padres estarían muy contentos por ti, bueno, quizá no por participar en un torneo mortal, ni por perder a tus amigos, ni por descubrir que Voldy quería volver, pasando a las almohadillas. Lo siento. En fin, tienes nuevos amigos maravillosos, has aprendido un montón, tu padrino está libre, los Dursley se han ido y tienes una novia estupenda. Terminó alegremente y le dio una palmadita en el hombro a Harry, quien le sonrió. Gracias, Canuto, sé que no lo decimos mucho. Pero significa mucho, ¿sabes? Tenerte a ti y a Lunático, y sí, me alegra mucho que estén aquí, dijo Harry, ligeramente sonrojado, pero abrazando a sus padrinos. No querríamos estar en ningún otro lugar, cornamenta, dijo Sirius, rodeándolo con un brazo. Disfrutaron del abrazo por un instante, antes de que Harry fingiera empujarlo y le indicara el camino. ¿Empezamos entonces? Con un firme asentimiento el uno al otro, se pusieron de pie y se dirigieron al centro de la habitación y observaron a sus amigos interactuar antes de que Sirius diera un silbido de lobo y cuando eso no funcionó, disparó un aguamenti en la cara de Remus, lo que hizo que la gente se diera cuenta cuando el hombre lobo balbuceó. Bien, ahora que tengo la atención de todos, podemos empezar. Empezó con una inclinación de cabeza hacia Neville y Tracey, que seguían riendo disimuladamente. Han trabajado muchísimo y nos encantaría ver los resultados. Vaya, Pats, eso fue sorprendentemente adulto de tu parte, dijo Remus con una mirada de sorpresa en su rostro. He estado practicando y no interrumpas. Como decía, nos pediste específicamente que asistiéramos hoy para que pudiéramos darte retroalimentación, comentarios y sugerencias de última hora. Y después no haremos nada más que relajarnos y fingir que no va a pasar nada loco y comer helado, añadió Tracey rápidamente con una sonrisa. Una idea excelente. Declaró Arrans con el puño cerrado. Bueno, antes de que nos emocionemos demasiado con la idea del helado y la relajación, adultos, acérquense a la pared y pongan una barrera, ordenó Daphne. Mientras los 5 se acercaban a la pared y se aplicaban un poderoso encantamiento protector, observaron cómo cada uno de los 5 jóvenes adultos comenzaba con sus tareas. Harry, mientras tanto, regresó a la oficina personal de Flitwick. Neville, Theo y Luna comenzaron a transformar la habitación. Una pluma se transformó en un árbol y luego se multiplicó. Apareció un pequeño estanque.
Theo liberó un enjambre de hadas de Cornualles que revoloteaban en varios setos pequeños. Neville también invocó un cofre que, según informó a la multitud, contenía un Bogart. La varita de Daphne no dejó de girar mientras oscurecía y expandía la habitación, colocando varios bancos, barricadas y maniquíes alrededor. Tracey se reía para sí misma mientras lanzaba varios hechizos de trampa y zonas de confusión que afectarían a Harry en cuanto entrara en una zona específica. También encantó varias rocas falsas para que cantaran como distracción. Luna verificó el progreso y también agregó varios hechizos ofensivos y defensivos a los objetos circundantes, también colocó varios arbustos y árboles para proporcionar una cobertura adecuada para sus compañeros de equipo. Bien, tenemos 30 segundos más antes de que el traslador de Harry lo traiga de vuelta, así que no hables. Hemos creado un nuevo estimulador solo para hoy. Harry nunca ha estado en este tipo de entorno y es nuevo e inusual. El traslador lo arrojará justo en medio del estanque, que solo le llega a las rodillas, pero lo distraerá. También es la primera vez que colocamos un Bogart en el circuito. Lo cronometraremos, pero no tiene límite de tiempo. Flitwick nos enseñó a limitar el poder de nuestras varitas, donde podíamos enviar los hechizos, pero no haría tanto daño, así que en lugar de dejar a alguien inconsciente por completo, solo lo dejó inconsciente durante 3 segundos. Los hechizos que usaremos serán ofensivos y defensivos, y podremos usar cualquier cosa a nuestro alrededor. Nuestra misión, que hemos decidido aceptar, es acabar con él. Sí, gracias, Tracey. Y sí, nuestra misión es evitar que nos impida disfrutar del espectáculo. Casi tan pronto como los 5 se escondieron en la habitación, se oyó un suave chasquido y Harry apareció chapoteando en el estanque. Se zambulló de inmediato y salió a gatas mientras los 5 aturdidores volaban sobre su cabeza. Girando hacia los árboles, comenzó la batalla. Los 5 habían elaborado su plan el día que los adultos confirmaron su asistencia. La parte principal del plan era que Harry nunca los viera. Trabajarían en parejas, Daphne y Theo, Neville y Tracey. Luna había sido confinada en las ramas del árbol y se le había confiado que se quedaría allí y causaría cualquier problema posible. Las parejas trabajarían juntas, una protegiendo y la otra disparando, y después de 10 minutos, intercambiarían sus poderes, y así sucesivamente. Esto era para aumentar su resistencia y darles la oportunidad de cambiar de estilo, lo que confundiría a Harry. Harry, que se escondía tras una roca mientras lanzaba 3 reductos en varias direcciones mientras averiguaba dónde estaba y el entorno, también identificó rápidamente el entorno que podía aprovechar. Un destello púrpura le llamó la atención y salió disparado de su sitio, sintiendo un ligero cosquilleo en la espalda al pasar zumbando. Disparó rápidamente un hechizo explosivo en la dirección de donde provenía antes de saltar y agacharse tras un árbol. Al instante, se puso en guardia cuando Daphne apareció a pocos metros de distancia, con una tez mucho más pálida y sangre manándole del estómago. Durante unos segundos, solo miró fijamente antes de que un fuerte estallido a su izquierda le recordara dónde estaba y exclamara con voz temblorosa pero firme: «Ridiculous». Como era de esperar, el ser desapareció y se envolvió en un escudo, agachándose mientras su respiración volvía a la normalidad y su corazón se calmaba. Mientras tanto, Theo lanzaba una lluvia de hechizos al árbol tras el que había visto desaparecer a su amigo. Harry reforzó rápidamente el escudo que lo rodeaba mientras el árbol se calentaba hasta un punto insoportable, pero no se incendiaba. Preparándose, se lanzó hacia adelante rodando y aterrizó detrás de un arbusto. Neville hechizó rápidamente las ramas y Harry tuvo apenas unos segundos para lanzar un encantamiento cortante antes de que intentaran envolverlo. Al retroceder lo más rápido posible, aterrizó sobre una de las trampas de Tracey y una red lo envolvió. Al ver las luces rojas que se acercaban, gritó rápidamente «Arresto momentum». Y aprovechó el tiempo extra para cortar la cuerda y levantar un escudo antes de que los hechizos lo impactaran. Sin embargo, teniendo una idea más clara de dónde estaban sus amigos, les lanzó varias chispas rojas brillantes y un lumos máximo para cegarlos mientras se desilusionaba y se dirigía al centro del claro, pensando en una estrategia. Desafortunadamente para él, se topó con otro de los encantos de Tracey y la roca a su lado estalló en una canción, lo que le hizo maldecir en voz alta y lanzarse hacia una grieta en las rocas mientras los hechizos llegaban hacia él desde la izquierda y la derecha. ¿Cómo demonios se mueve tan rápido?, gruñó Theo, molesto e impresionado por la habilidad de su amigo.
Tiene mucha práctica, replicó Daphne mientras lanzaba un Petrificus Totalus, Invulus e Incarcerous hacia el chico de pelo negro, quien una vez más se apartó corriendo en zigzag hacia el árbol donde Luna estaba sentada jugando con una de las hadas. Maldijo y se agachó cuando un reductor explotó el árbol justo detrás de ellas. Una fuerte ráfaga de viento las hizo tambalearse de vuelta al descubierto. Corrieron a esconderse de nuevo mientras Harry lanzaba el bloqueo de piernas y el Rictum Sempra hacia ellas, atrapándolas directamente y dejándolas inconscientes por un momento mientras deshacían los hechizos y se protegían. Sin embargo, esos pocos segundos le dieron a Harry el tiempo necesario para explorar el escondite de Neville y Tracey, y lanzó una de las rocas hacia ellas, además de un confringo. Se estrellaron contra la pared, que había sido encantada para ablandarse, y se pusieron de pie rápidamente. Pero no lo suficientemente rápido, Tracey cayó al suelo mientras estupefacta, Petrificus Totalus y Brachia Vino la golpeaban mientras Neville se lanzaba a un lado y apenas fallaba el flipendo que se dirigía hacia él. Corrió alrededor de otro árbol y envió varios hechizos de vuelta mientras recuperaba el aliento. Harry cambió de dirección y se deslizó hasta la base del árbol de Luna y se tomó un momento para respirar, lo cual lamentó rápidamente cuando docenas de cosas voladoras azules comenzaron a rodearlo, tirando de su ropa y cabello mientras escuchaba una risita flotar desde arriba de él. Agitando su varita rápidamente, envió a los duendes de Cornualles dispersos por la habitación recibiendo una maldición de piernas cruzadas por sus problemas, colapsando en el suelo, rodó como un lápiz para esquivar las maldiciones que se dirigían hacia él mientras desataba sus piernas y se deslizaba alrededor de la base de un árbol y vio a Theo mirando a su alrededor con cautela mientras Daphne parecía estar creando una runa en el suelo. Sin siquiera detenerse a pensar, rápidamente le disparó un estupefaciente y un Expelliarmus, alcanzando a su amigo de lleno y luego esquivó el ataque de Daphne, que le lanzó un Confundus mientras él se lanzaba a través de un arbusto y le devolvía varios encantamientos. La habitación daba vueltas y de repente se preguntó dónde estaba, eso no estaba bien, debía saber dónde estaba. La habitación se tambaleó y notó un extraño brillo rosa que venía hacia él. Era bonito. Pero eso no estaba bien. ¿Qué estaba haciendo? Harry soltó una risita y se dejó caer al suelo. Rosa significaba hechizo. Fuego de hechizo. El entrenamiento. La habitación comenzó a enderezarse y negó con la cabeza mientras los últimos restos del encantamiento se desvanecían y giró el cuello hacia un lado para evitar el hechizo que venía hacia él. Empujando con los pies, se deslizó de espaldas por el suelo para disparar mejor y atacó. Sin embargo, Neville estaba preparado y levantó un escudo que se sacudió pero resistió. Harry se puso lentamente de pie manteniendo la vista fija en Daphne mientras ella luchaba con las cuerdas que él había atado a su alrededor, pero mantuvo su atención en Neville mientras se disparaban el uno al otro. Daphne se movió sigilosamente, obligando a Harry a colocarse en medio de los dos mientras intentaba mantenerlos a la vista mientras retrocedía y lanzaba todos los hechizos que pudo. Finalmente, vio su oportunidad y, con una finta de izquierda, logró atrapar a Daphne con un agarre completo en el costado. Ahora solo quedaban él y Neville, y ninguno de los dos se rendía. Escudos y hechizos volaban, y cada uno tenía una feroz determinación brillando en sus ojos. Harry repasó varias situaciones en su cabeza y, en un momento de pura desesperación, lanzó una acción hacia el chico más grande, quien tenía una mirada atónita al encontrarse volando hacia Harry, quien saltó fuera del camino y le disparó un Incarcerous y un Estupeci mientras volaba de regreso. El repentino silencio fue ensordecedor. Harry sintió que el agotamiento le corría por las venas, al tiempo que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Primero se acercó a Daphne y rápidamente la liberó de su hechizo, atrayéndola a sus brazos. «Te amo», dijo rápidamente y en voz baja, pero con ese resplandor verde que la penetraba. «Lo sé». Fue la respuesta, y una lenta sonrisa se extendió por su rostro hasta que se reflejó en sus ojos, que prácticamente brillaron al mirarlo antes de susurrarle las 3 palabras. Él la apretó con fuerza y luego borró la pared frente a los adultos. «Guau». Sirius, Remus y Arrans vitorearon al unísono mientras Killick, Robbins y Bexmore aplaudían con fuerza. Los inefables observaban a los adolescentes con total asombro mientras los desataban y los despertaban, con miradas calculadoras, mientras que los guardianes del niño que vivió simplemente tenían el orgullo reflejado en sus rostros al chocar las manos y la barrera cayó. Los dos se abalanzaron sobre Harry y lo atraparon entre ellos, dando saltos repitiendo en voz alta. «Lo logró. Lo logró. Lo logró. Gracias, chicos, pero, necesito respirar».
Oh, lo siento, dijo Remus mientras se apartaba y luego observó divertido cómo Sirius simplemente envolvía con más fuerza a su ahijado con sus brazos y lo apretaba aún más. Nuestro pequeño Pronxlet está creciendo. Descubrió todos mis encantos y genialidades, y estamos muy orgullosos de ti. Dijo el hombre mayor, haciéndolos girar antes de detenerse bruscamente y alejarse, agitándose la mano bajo la nariz. Foy Pronxlet, hueles fatal. ¿Qué haces aquí con nosotros, gente limpia? Dijo mientras se colocaba detrás de Theo antes de pasar rápidamente detrás de Tracey y finalmente de Luna. Suspiró aliviado, pues había estado distraída jugando con los duendes y ni siquiera había intentado salir de la burbuja que Ari había puesto a su alrededor al principio. Váyanse todos. Dúchense. Nos vemos en la cocina. Luna, cariño, ¿puedes venir con nosotros?, dijo con firmeza mientras sacaba a la joven con el puño y los demás lo seguían, con Kijiki y Remus ya comenzando un análisis profundo de la batalla. Bueno, creo que salió muy bien, ¿no te parece?, dijo Daphne, respirando con dificultad mientras rodeaba la cintura de su novio con los brazos. Sí, gracias. No sé qué habría hecho sin ustedes, dijo con una mirada significativa a cada uno. Oh, probablemente te quedaste mirando el lago con aire pensativo antes de entrar en pánico y pensar en planes extraños que probablemente te matarían, dijo Tracey con indiferencia. Eso es, probablemente bastante acertado. En fin, ducha y luego comida. Separándose para regresar a su sala común, las serpientes se movieron letárgicamente por el pasillo mientras Tracey se quejaba en voz alta de lo cansada que estaba y si ya casi habían regresado. Trace, llegaremos pronto. El castillo no es enorme, dijo Daphne después de una de esas ocasiones, manteniendo la espalda recta y el rostro inexpresivo, sin dejar que se notara el cansancio, aunque sus ojos aún tenían un brillo suave. Tengo mucha hambre. Siempre tienes hambre. No lo soy. Eres. No lo soy. Sí, tú eres Traki, ahora cállense los dos, me están dando dolor de cabeza, dijo Theo mientras se frotaba los ojos. Permanecieron en silencio hasta que llegaron a la sala común, donde ignoraron a quienes los miraban con recelo. Por desgracia, fueron Puffey, Flint y Boyle quienes decidieron armar jaleo. Traidores. Todos ustedes. Me dan asco. Puffey se burló al pasar junto a él camino a los dormitorios. Lo oyeron, pero se negaron a morder el anzuelo y, en cambio, continuaron a pesar de las burlas de los dos, que poco a poco llamaban la atención del resto de la sala común. Solo cuando el oído de Tracey captó el susurro de Difindo reaccionaron. Se giró rápidamente y levantó un escudo de inmediato. Tan pronto como el hechizo se disolvió, dejó caer el escudo y dejó pasar los aturdidores de Daphne y Theo. Todo duró solo un par de segundos y, al final, los 3 de cuarto año se plantaron ante los atónitos de quinto año mientras un pequeño grupo los observaba. Casi al instante, la puerta del despacho de su jefa de casa se abrió y apareció la profesora Auditore con su varita desenvainada. Se había hecho cargo de la casa Slytherin, así como del área de pociones. Siendo sangre pura, pero con un esposo mugle, se adaptó rápidamente a la Casa Verde e instauró de inmediato un nuevo conjunto de reglas que incluían el trato respetuoso a todos. Era severa pero justa, y la mayoría estaba medio aterrorizada por su actitud sensata. En cuanto se dio cuenta de la tensión en la casa, instaló una alarma en la sala común que le avisaba si se detectaba fuego de hechizo dañino. ¿Qué está pasando aquí? La señorita Greendras, el señor Not y yo volvíamos a nuestros dormitorios cuando el señor Puffey nos llamó traidores a la sangre. Los ignoramos a él y a sus amigos mientras gritaban más fuerte, y entonces uno de ellos nos lanzó un hechizo, reaccioné con un escudo y luego estos dos dispararon aturdidores. Estábamos a punto de llamarte cuando llegaste. Tracey relató la situación con cara de pocos amigos y sin adornos. El profesor miró al resto de los estudiantes que estaban dispersos por allí. ¿Puede alguien ofrecernos una visión alternativa? No, señora. Ocurrió exactamente como ella dijo. Dijo una pequeña de segundo año llamada Alessia Carlisle. Muy bien. En verte. Cada uno de los muchachos se despertó y cuando vieron al jefe de su casa parado frente a ellos, se pusieron rígidos y se pusieron de pie con las mandíbulas apretadas. Señor Boyle, ¿le importaría contarme qué pasó aquí? Boyle miró al suelo enojado, todos sabían de las opiniones de su nuevo profesor sobre ser llamado traidor a la sangre y muchos ya habían cumplido largas detenciones que se centraron en el incesto, la violencia y los bajos niveles mágicos de los sangre pura cuando los habían expresado.
Estábamos explicando nuestras opiniones personales cuando esos tres nos oyeron. Ni siquiera nos dieron la oportunidad de responder, sino que nos acribillaron de inmediato. ¿En serio? El notable sarcasmo en la voz de su profesor hizo que el chico se sonrojara y, bajo la intensa mirada, finalmente murmuró. Pucei les envió una maldición primero. Gracias, señor Boyle. Acompáñenme a mi oficina, por favor. Señorita Davis, gracias por el informe veraz. Usted y sus amigos pueden regresar a sus actividades. Todos asintieron y se marcharon inmediatamente, estallando en risas, para luego seguir cada uno su camino. Cuando se encontraron, todos se dirigieron de inmediato a la cocina, con los músculos relajados tras las duchas calientes y el estómago rugiendo ligeramente. Theo llevaba vaqueros oscuros y una camiseta blanca que hacía que Danica se sonrojara ligeramente al mirarlo. A Tracey le había llevado meses convencerlo de que un estilo mugle más informal podía ser mucho más cómodo que incluso la túnica más suave, pero solo cuando mencionó que los jóvenes Adams apreciarían la vista, cedió. Daphne llevaba vaqueros azul claro y una camiseta amarilla mientras trenzaba rápidamente su cabello, aún ligeramente húmedo, y el suéter que Neville le había regalado por su cumpleaños estaba atado a la cintura. Tracey daba saltos con un top verde y una falda lila, tarareando alegremente. Cuando entraron por la puerta, Daphne fue inmediatamente atacada por Dobby, quien la abrazó con fuerza por las piernas y de inmediato le entregó un eclair de chocolate con el que siempre la agasajaba. Muchas gracias, Dobby, es muy amable de tu parte. ¿Cómo estás? Dime, ¿cómo le va a Winky? Lo que sea por la señora Duffy. Yo estoy bien. Winky está mejor, hace pocas cosas, pero parece molesta por no estar cerca del viejo amo, dijo con los ojos grandes mirándola. Ya veo, espero que mejore. Vigílala, ¿quieres? Por supuesto que Dobby lo hará. Y con un entusiasta abrazo de despedida y un gesto hacia el fondo de la cocina, apareció el pequeño elfo. Las serpientes se dirigieron al fondo, donde el resto del grupo ya estaba sentado, saboreando enormes platos de pollo asado, papas hervidas y frijoles. También había panecillos y jarras de salsa, y un pequeño plato de fideos y salmón estaba frente a Luna, que se reía de las travesuras de Sirius. Todos clamaron alrededor de la mesa y se hundieron en los asientos mientras la conversación fluía entre ellos y la felicidad brillaba en cada uno de sus rostros. Juro que me miraba como si fuera un trozo de carne. Está bien, recuerdo cuando intentaste invitarla a salir la primera vez y ella no pudo escaparse lo suficientemente rápido. Ella se sintió intimidada por mi natural genialidad. Más bien me preocupaba el hecho de que apenas respirabas. Prefiero mi versión. Parece que lo pasaste genial en Hogwarts, dijo Robin riendo. ¿Cómo fue para ti el viaje al otro lado del charco? Preguntó Luna. Supongo que era parecido. Tenía amigos, pero no muchos. Disfrutaba demasiado aprendiendo como para preocuparme por la vida social, pero los pocos que tenía me sacaban de apuros. Recuerdo una vez que nos escapamos a la ciudad más cercana, Albany. Nos emborrachamos todos y tuvimos que usar un traslador de emergencia para volver a casa antes de que la policía nos persiguiera y se preguntara por qué andábamos blandiendo palos. Nos castigaron 3 meses por eso, dijo, sacudiendo la cabeza mientras una sonrisa le iluminaba el rostro. La siguiente media hora la dedicamos a hablar de los recuerdos de los adultos en sus diferentes escuelas, con más travesuras humorísticas de los merodeadores. Fue solo mientras el grupo caminaba alrededor del lago que la conversación tomó un cariz más serio, hasta que empezaron a hablar de la actuación. Los inefables criticaron cada movimiento y evaluaron cada hechizo usado. Hubo elogios e insultos por la velocidad y la habilidad. Harry analizó a fondo cada momento y por qué tomó esa decisión, y todos contribuyeron a explicar los errores y a elaborar un plan de juego más sólido. Sin embargo, los adultos sabían lo peligrosas que podían ser las peleas reales, y Sirius y Remus, en particular, se abstuvieron de sobrecargar a Harry con demasiadas técnicas. Sabían que estaría bien, tenía que estarlo. La habitual exuberancia y entusiasmo de Tracey desbarataron a Kiddick mientras intentaba explicar una desagradable maldición que hacía hervir la sangre y desviar la conversación de Harry hacia la tarea final. No creo que a Harry se le permita usar eso contra un jugador estrella de Quidditch, pero que lo tenga en cuenta. Estarán todos allí, ¿verdad? Sí, iremos de incógnito como aurores ante el ministro y, naturalmente, Sirius y Remus estarán allí para apoyar a su campeón, explicó Robbins. Madame Bones estuvo de acuerdo en que es necesario que haya más que profesores cerca de un laberinto que podría contener objetos peligrosos, dijo Bexmore.
Hablando de profesores, ¿qué les pareció Moody? Preguntó Neville. El hombre todavía le daba escalofríos, y había algo vagamente extraño en él. A eso se suma lo que Harry les había contado. Todos habían estado en alerta máxima a su alrededor durante las últimas clases de defensa. Alastor Moody fue uno de los aurores más célebres del cuerpo. Venció a algunos de los peores mortífagos y sobrevivió. Sus acciones, aunque peculiares, tienen razón. Ha logrado sobrevivir tanto tiempo gracias a su paranoia. El mapa podría estar equivocado, el mapa no miente. Sirius y Remus hablaron al instante, con una expresión casi cómicamente insultada. Mira, es una obra genial, pero ¿qué tan segura puedes estar? Y preguntar por ti, bueno, puede que solo intente ayudarte o conocerte. Conoció a tus padres. Sin embargo, sigue siendo sospechoso, así que vamos a investigar un poco, dijo Bexmore, levantando los brazos para apaciguar a la gente. Gracias, sabemos que probablemente no sea nada, pero alguien puso el nombre de Harry en la copa para meterlo en esto. Y con el aparente regreso de Ridley, nadie está a salvo de sospechas, dijo Daphne, abrazando a su novio para darle un apretón mientras miraba a la inefable, quien tenía un atisbo de irritación en el rostro que se desvaneció al mirar a las jóvenes. Lo entendemos. Podría reunirme con él esta noche antes de irnos. Hemos hablado varias veces y no me imagino que no esté dispuesto a verme, reflexionó Killik. Gracias, inefable Killik, te lo agradecería. Tras una última vuelta al lago, donde Tracey los hizo reír a todos con sus travesuras con su hermana, regresaron al castillo. Killik se disculpó para hablar con Moody y los demás se dirigieron al gran salón para sentarse y charlar un poco más hasta que ella regresara. La cena no comenzaría hasta dentro de una hora y el salón estaba prácticamente vacío, salvo por algunos estudiantes trabajando o jugando. La conversación giró en torno a las últimas leyes que los Sangre Pura intentaban aprobar sobre los hombres lobo y el registro como tales. Era una ley malvada que prácticamente les prohibía trabajar, y Sirius, Lady Longbottom y varios otros intentaban desesperadamente que se derogara. Ah, qué grupo tan grande. Me alegra verlos de nuevo, señor Black, señor Lupin, y creo que no los conozco a los tres. El director observó a la mezcla de estudiantes y adultos y contuvo el impulso de fruncir el ceño. Lo habían mantenido alejado de la vida del señor Potter y no estaba seguro de si debía armar más alboroto. Por desgracia, presentía que Sirius seguía furioso por su última carta, cuando le había exigido que Harry volviera con los Dursley, sobre todo considerando el vociferador que se le había escapado. Soy Lord Black, director. Y estos son amigos nuestros que asistirán a la prueba final. La señorita Bexmore, Adams y el señor Robbins. Ya veo, creo recordarla, señorita Adams, pero no a las demás. ¿Cómo conocen a Lord Black? Negocios, director. ¿Está preparado para la prueba final? Respondió Bexmore con cortesía. Creo que somos la señorita Bexmore. Los estudiantes están muy entusiasmados y nuestros campeones se han estado preparando con diligencia, ¿no es así, señor Potter? Sí, señor. Excelente, creo que también han invitado a algunos familiares. ¿Piensa invitar a alguien más, señor Potter? No, director. Puedo decir con toda honestidad que toda mi familia ya está aquí, respondió con la mirada fija en el anciano y se negó a moverse. Antes de que el director pudiera responder, fueron interrumpidos por Killik, quien se acercó con su habitual rostro inexpresivo y sus ondulantes túnicas. Disculpe la demora, pero tengo una reunión tarde. ¿Podemos irnos? Por supuesto. Disculpe, señor director. Sin decir una palabra más, se levantaron de sus asientos, ignorando al hombre de túnica verde brillante y roja, y abandonaron el salón. Salieron y se dirigieron a la puerta principal, donde se despedirían. Fue Killik quien rápidamente colocó hechizos de privacidad alrededor del grupo antes de empezar a hablar. Tienes razón, creo que hay algo que vigilar, y muy de cerca. No sé qué es, pero algo no cuadra. No recordaba algunos de los eventos que mencioné. Quiero que tengan mucho cuidado, hay algo que me preocupa sobre él, pero no lo recuerdo bien. Voy a volver a mis habitaciones a pensarlo. ¿Eso es todo? ¿No podemos simplemente arrestarlo e interrogarlo? Exigió Tracey. ¿Y cómo justificaríamos eso? ¿Que te sientes raro con él y que Killik piensa que algo anda mal? Ese hombre lleva un año trabajando con niños, lo cual es suficiente para que cualquiera se sienta un poco extraño, y él ya era extraño. Por desgracia, necesitamos pruebas. Si no, todos son solo conjeturas, dijo Arans encogiéndose de hombros. Entonces, ¿nos quedamos sentados y esperamos?
Preguntó Luna en voz baja. Me temo que sí, son todos muy ingeniosos y competentes. Manténganse unidos y tengan cuidado, pronto me daré cuenta de lo que necesito. De todas formas, volveremos pronto. Durante la prueba final, echaré un vistazo a su oficina. Creo que es uno de los profesores que estarán rodeando el laberinto, dijo Kilik, sonriéndoles con dulzura. Y hasta entonces, estoy seguro de que Harry, en particular, hará lo que siempre haces. De alguna manera, meterse en problemas y, de todos modos, traernos aquí a todos más rápido, intervino Arans encogiéndose de hombros. Harry miró algo avergonzado mientras el grupo, al unísono, soltaba una carcajada. No te preocupes, cariño. Seguro que lo superaremos. Dijo Daphne, dándole un beso en la mejilla con una sonrisa. Capítulo 32. Tarea final. Daphne se despertó el día de la prueba final con el miedo ya enroscándose en las entrañas. A pesar de creer en Harry y de saber todo el entrenamiento que habían hecho, no podía evitar sentir una punzada de frío que le apretaba el corazón y le apretaba dolorosamente. 2 días antes, un Sirius notablemente serio les había ordenado que se tomaran el día siguiente libre. Ni se les ocurra hacer nada, ni entrenamiento, ni intelectual, ni nada que requiera pensar demasiado, les había dicho con una expresión severa inusual. Han estado trabajando duro y ahora necesitan divertirse. Que tengan un día tranquilo y relájense. Habían seguido su consejo al pie de la letra, empezando por cenar a lo grande y quedarse despiertos con whisky de fuego que Sirius les había dejado en la sala de menesteres. Ninguno había regresado a sus dormitorios, pues deseaban que la habitación tuviera varias camas. Habían pasado el día junto al lago, charlando, riendo y jugando a las 6. Daphne había sacado un libro y le leía a Luna mientras Tracey convencía a Theo para que la dejara pintarlo. Neville estaba sumergido hasta las rodillas en el agua, dibujando lo que él llamaba una bellis perennis flotante y todos los demás una margarita. Harry estaba con él y, sin querer, enviaba pequeñas olas al chico más alto mientras hechizaba las gotas de agua para que se elevaran y formaran figuras. Dobby les había traído la comida y se entregó a una conversación de 15 minutos antes de desaparecer dejándolos actuar como los adolescentes que eran. La velada terminó con Harry invitando a Daphne a dar un paseo por el lago mientras los demás se acostaban. Mantuvieron un ritmo pausado al ritmo del verano, y un silencio confortable los envolvió hasta que completaron su vuelta y terminaron de nuevo bajo el roble. Entonces mañana, Harry se quedó callado, sin saber muy bien qué más decir. Todo irá bien. Has trabajado duro, conoces el plan, tienes el traslador de emergencia por si acaso. Estarás bien. Había exigido más de lo que había dicho. ¿Tanto crees en mí? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas e hizo una mueca al sentir la mirada gélida de Daphne, que se transformó en la mirada de amor que ya estaba acostumbrado a ver. Sí, Harry, de verdad que lo hago. Inclinándose hacia adelante, la besó y ella sintió todas las emociones a la vez. Ahora estaba despierta casi a las 6 de la mañana, preguntándose dónde se había ido su anterior confianza. Demasiada ansiedad para volver a dormirse, se dio una ducha larga y se preparó. Sintiendo la necesidad de moverse, salió rápidamente de la silenciosa sala común y comenzó a caminar por el frío castillo. Subió una escalera y bajó la siguiente, pasando por las aulas de transfiguración y rodeando la torre donde Astoria había cursado adivinación durante una breve semana antes de declarar una asignatura horrible y exigir cambiar a runas. Casi dio un salto cuando Dobby apareció de repente ante ella. Dobby. No hagas eso. Chilló Daphne, imitando sorprendentemente bien a la criatura que tenía delante, que empezó a tirarse de las orejas con tristeza. Lo siento, señora Duffy. Espero no haberla asustado mucho. Sintiendo que su ritmo cardíaco volvía a la normalidad, asintió y atrapó sus manos antes de que pudiera continuar golpeándose. Está bien, estoy bien. Solo me sorprendió. ¿Cómo estás? Estoy bien, el maestro Harry me envió para ver si estabas despierto y para invitarte a desayunar en la cocina. Bueno, sigue adelante con el verde. Regresaron rápidamente al castillo charlando sobre el trabajo de Dobby y su esperanza de encontrar una familia pronto. Sus indirectas sobre lo maravilloso que sería encontrar a alguien tan genial como el amo Harry no pasaron desapercibidas para Daphne, quien tuvo que contener una sonrisa mientras bajaban las escaleras y la puerta oculta que se abrió automáticamente para Dobby. Al ver a su novio sentado a la mesa, se acercó de inmediato y se acurrucó contra él, sintiendo que la ansiedad se calmaba por primera vez desde que despertó. ¿Duermes bien?
murmuró. ¿Estás lo suficientemente bien? Igual. Lo tienes todo, ¿verdad? Sí, lo comprobé 2 y 3 veces. Ari ya llevaba puesta su túnica de duelo y botas de piel de dragón. Su varita estaba en la funda del brazo y también tenía 2 dagas atadas a las pantorrillas. El collar de ciervo seguía alrededor de su cuello, pero Sirius lo había transformado en un traslador para ir si decía la palabra de seguridad y lo transportaría a Grimmauld Place. Sobre las 9, Dobby se acercó de nuevo. ¿Señor Harry? Sí, Dobby. Dobby le desea suerte hoy, señor, y que Paddy, del amo Harry, está aquí con unos amigos. Están en la cámara lateral, junto al gran salón. La familia de la señora Daffy también está aquí. Gracias, Dobby. Ah, y toma, te traje esto como agradecimiento por todo este año, sin importar lo que pase hoy. Dobby rompió a llorar y tomó el pequeño paquete que Harry le había entregado antes de lanzarse sobre la pareja que todavía estaba abrazada en el banco, le dieron una palmadita en la espalda y esperaron pacientemente mientras se controlaba para retroceder y desenvolver el regalo. Oh, el amo Harry es el mejor. La señora Daffy es la mejor, repitió Dobby con entusiasmo mientras sostenía la camiseta negra con la inscripción Señor Libertad. Pensé que la funda de tu cojín se veía un poco desgastada. ¿Te gusta? Oh, sí, amo Harry. A Dobby le encanta. El elfo los abrazó de nuevo y se puso la camiseta, mirándola con una sonrisa radiante antes de que otro elfo lo llamara y se marchara a toda prisa. Fue una excelente decisión, señor Potter, dijo Daphne mientras acercaba la cabeza al hueco del cuello de su novio y besaba suavemente la piel allí. Muchas gracias, señorita Greengrass. Murmuró él, abrazándola con más fuerza, aspirando el champú de fresa y crema que usaba. Mientras se acurrucaban, sintió que sus nervios también empezaban a agotarse. Se había despertado sobre las 5:30 y había pasado un rato leyendo los diarios de sus padres antes de prepararse a ir a la cocina. Media hora después, le preguntó a Dobby si Daphne estaba despierta y la invitó a acompañarlo. Deberíamos ir a ver a los adultos. Seguramente también están muy nerviosos. Daphne sintió que asentía con la cabeza antes de que él la soltara y la besara en la mejilla antes de ponerse de pie. Juntos se levantaron y caminaron en un solemne silencio hacia la habitación, donde Daphne se acercó de inmediato a sus padres y la abrazaron, a lo que siguieron las preguntas habituales sobre la escuela. Harry, mientras tanto, se apretujaba entre Remus y Sirius, quienes simplemente se consolaban y fortalecían mutuamente. Finalmente, los tres se separaron, pero Sirius rápidamente puso las manos sobre los hombros de su ahijado y lo miró directamente a los ojos. A Harry se le encogió el estómago al ver la evidente preocupación en el rostro ligeramente pálido de Sirius Black. «Estarás increíble, Pronxlet, ¿de acuerdo?» Harry asintió, con un nudo en la garganta ante el amor y la preocupación en los ojos de su padrino. «Bien, porque si pasa algo, estarás castigado hasta los 30. 30 almohadillas, inténtalo por siempre», dijo Remus con voz temblorosa y todos soltaron una risa nerviosa antes de que Harry volviera a encontrarse entre ellos dos antes de separarse para saludar a Lord Quirrell y Lady Aquila Greengrass. Harry respiró profundamente antes de hacer una reverencia formal a los dos y dirigirse a ellos formalmente antes de besar la mano de Lady Greengrass y estrechar la de Lord Greengrass. «Lord Potter, me alegra volver a verte. Veo que te mantienes alejado de los problemas. ¿Te sientes preparado?» «Así es, señor, y por favor, llámeme Harry. Los preparativos están muy avanzados y su hija me ha ayudado de maravilla a mantenerme concentrado». «Excelente, Daphne siempre fue buena para mantener a la gente a raya. Llámanos Aquila y Quirrell, por favor, Harry. Mis dos hijas me han hablado mucho de ti», dijo la señora de la familia. «Es un placer conocerte por fin, Aquila. Tus hijas son maravillosas». «Sí, no me imagino de dónde lo sacaron», bromeó Lady Aquila mientras intentaba disipar las sombras de los ojos del joven. «Bueno, definitivamente no heredamos nuestra belleza de papá», dijo Daphne riendo. «Sí, es un asunto que no sé si debería alegrarme o decepcionarme», dijo Quirrell pensativo. Se rieron y coincidieron. Daphne y Astoria eran claramente las hijas de sus madres, con la misma cascada de cabello dorado, figura esbelta y tez clara. Quirrell, con su cabello oscuro, piel bronceada y hombros anchos, solo compartía con ellas sus ojos azules. El grupo charló amigablemente un rato hasta que Lady Greengrass les pidió que exploraran el castillo donde pasó tantos años felices. Los demás accedieron y ella inmediatamente abrazó a Harry y lo jaló hacia la puerta.
Los demás lo siguieron, con Daphne y Remus hablando de algunas ideas para los proyectos de encantamientos de Lily que Daphne quería desarrollar, y Sirius y Kirus hablando de Luizengamont, el Quidditch, sus hijos y cualquier otra cosa que se les ocurriera. La única vez que alguien añadió algo fue cuando Astoria captó un fragmento de la risa estruendosa de su padre desde la esquina de la biblioteca y se abalanzó sobre ellos, sin importarles los estudiantes que los observaban. Neville, Theo y Tracey les sonrieron en la biblioteca y tuvieron una conversación rápida, pero dejaron a las dos familias solas. Luna los dejó perplejos al hablar con Remus, muy seriamente, sobre la bandada de nargles que los rodeaban y cómo debería ver a alguien por ellos antes de que ella se fuera a buscar girasoles. La exploración del castillo les llevó más tiempo del que imaginaban, y solo cuando un gato plateado se acercó a ellos y la voz de la profesora McGonagall les pidió que regresaran a la antecámara, sintieron un rugido en el estómago al sentir el delicioso aroma de la comida de los elfos domésticos que inundaba el castillo. Al regresar, se dieron cuenta de que los demás campeones y sus familias también estaban allí. Gabrielle y Fleur sonrieron y saludaron, pero se quedaron con sus padres, cuya madre tenía el mismo cabello llamativo y cuyo padre miraba a su alrededor con una ceja imperiosa. El señor y la señora Krum tenían los mismos rasgos oscuros y marcados que su hijo, pero sonreían ampliamente mientras hablaban con su famoso hijo. Amos y Claire Digoris saludaron y Cedric esbozó una sonrisa nerviosa. Claire, Amos, qué alegría volver a verte. Cedric, mucha suerte hoy, dijo Remus al grupo. Gracias, profesor Lupin. Harry, buena suerte también. Muchas gracias, Cedric, dijo Harry con sinceridad. Los dos compartieron una sonrisa ansiosa antes de volver su atención a sus familias. Entonces, se acerca el verano. ¿Tienen algún plan?, preguntó Sirius. Lo más probable es que nos vayamos a nuestra villa en Italia por un tiempo y tenemos que celebrar el cumpleaños de Astoria en agosto, pero aparte de eso, creo que esperaremos a ver si surge algo, ¿tú?, respondió Aquila. Decidimos llevar a Harry de vacaciones como Dios manda. La mansión principal de los Potter está en Gloucestershire, así que pensamos llevarlo allí. Hay tantas reliquias familiares allí y tanta historia sobre los Potter que pensamos que sería bueno ir juntos y revisar todo, dijo Remus. Además, todavía hay tantas cosas que contarle a Harry. No creo que le hayamos contado la vez que deletreó naranja y rosa el pelo de James, dijo Sirius con una sonrisa agridulce. Suena maravilloso, un momento encantador para todos ustedes, dijo Kirus en voz baja. ¿Ya pensaste qué harás para tu cumpleaños?, preguntó Aquila, decidido a cambiar la conversación a momentos más felices. Ah, tenemos grandes planes para eso, pero aún no hemos concretado nada, dijo Sirius con una sonrisa, y justo cuando estaba a punto de dar una explicación apresurada, entraron el director Dumbledore, la directora Maxine, el director Caracof y Ludo Bagman. El primero y el último sonreían radiantes, mientras que los otros dos simplemente sonreían cortésmente. Bienvenidos a todas las familias de los campeones y a ustedes, jóvenes. ¡Qué día tan increíble! Estamos encantados de ser anfitriones de la prueba final con todos ustedes presentes, y ahora tendrá un significado final antes de retirarnos al campo de juego. Bagman habló con entusiasmo, agitando las manos a los costados. Adelante, vengan, vengan, sus compañeros los esperan. Nadie se movió hasta que Madame Maxine elegantemente dio un paso al frente y le habló suavemente en francés a su estudiante, quien apretó fuertemente la mano de su hermana antes de suavizar su rostro en una sonrisa despreocupada e indiferente y cruzó las puertas hacia el gran salón. Inmediatamente comenzaron los vítores y Krum pasó a regañadientes con sus padres, seguido de Cedric y, por último, Harry, quien se negó a soltar la mano de Daphne. Caminaron hacia el frente del salón donde los demás también estaban de pie en una sola fila mientras miraban a los estudiantes que vitoreaban. Las 4 mesas tenían diferentes pancartas colgando sobre ellas hoy, de derecha a izquierda. Primero estaba la mesa de Slytherin decorada con el emblema del águila roja de 2 cabezas era Durmstrang. Luego vino la de Ravenclaw, que había cambiado a un azul más claro y sostenía el escudo de armas de doble varita que significaba los Beaux Batons. El tercero era Hufflepuff que sostenía el tejón de Hogwarts, así como el escudo de Diggory. Por último, estaba la mesa de Gryffindor, que también tenía el escudo de Hogwarts, que con un sutil gesto de varita Harry cambió de nuevo al escudo Black, además del escudo Potter. Todos permanecieron rígidos mientras los estudiantes vitoreaban, sin saber muy bien qué hacer. Sí, todos estamos muy orgullosos de sus logros.
Campeones, tomen asiento y que comience la comida. Al ver a Theo, Neville, Tracey y Luna en el extremo de una de las mesas, Daphne lideró el camino a lo largo de todo el camino para sentarse entre sus amigos y familiares sin tener en cuenta a las personas que inmediatamente se movieron de sus asientos para que el grupo más grande se sentara con ellos. Bueno, nos recibieron con mucha amabilidad, ¿no? Dijo Sirius con una gran sonrisa, aunque Harry y Remus notaron la tensión en sus ojos mientras revisaban la habitación. ¿Sirius decidió darle una entrevista a papá? Preguntó Luna con dulzura, captando la atención de Sirius y dándole algo más en que concentrarse, algo que Sirius aprovechó con gratitud. Sí, tengo a Luna. Incluso he planeado el discurso perfecto para cuando Harry gane, dijo con picardía. Eres optimista. ¿Sabes algo que nosotros no sepamos? Bromeó Quirrell. Creía que era de conocimiento público, respondió Sirius con fingida sorpresa. ¿Qué es? Preguntó Astoria con entusiasmo. Harry es el mejor, por supuesto. Anunció Neville con estilo. Todos rieron antes de disfrutar de la comida. La conversación se mantuvo ligera y relajada, lo que permitió que ninguno se preocupara por la prueba final y le dio a Harry la oportunidad de comer sin la presión habitual. Casi habían olvidado el motivo de su presencia hasta que Dumbledore se levantó de nuevo e invitó a todos a las gradas, y a los campeones y sus familias a esperar frente al laberinto. Casi al instante, un murmullo llenó la sala, la emoción se arremolinó y la gente se dejó llevar. Las voces se hicieron más fuertes y la oleada de estudiantes que salían fue colosal, mientras se lanzaban teorías sobre lo que iba a ocurrir y se lanzaban miradas ansiosas a cada uno de los campeones. Harry y compañía fueron de los últimos en marcharse, ya que se tomaron el tiempo de terminar y repasar el plan una última vez tras encantamientos de privacidad antes de bajar. Recorrieron las gradas entre los vítores de la multitud y esperaron pacientemente frente al laberinto, en silencio, dejando que Harry despejara sus mentes y se preparara. Solo cuando los jueces los llamaron, empezaron a marcharse. Primero, Quirrell y Aquilla se marcharon con un abrazo de Aquilla y un apretón de manos de Quirrell. Luego, Astoria y Luna lo apretujaron entre ellas y le exigieron que se mantuviera a salvo. Después, Tracey lo abrazó con fuerza y le impidió respirar hasta que Theo logró apartarla y ponerle una mano en el hombro con un brillo preocupado pero decidido en los ojos, a lo que Harry respondió con un asentimiento. Neville se acercó a él y ambos se dieron un abrazo con palmadas en la espalda. Si vuelves, ¿sabes? Daphne nos tendrá despiertos toda la noche intentando averiguar qué salió mal, bromeó, pero con un tono aprensivo. No querría dejarte con eso, Nev, gracias. Neville se sonrojó levemente y dio una sonrisa tímida antes de asentir y apresurarse a tomar asiento junto a Tracey. Harry se giró hacia su tío y lo envolvió en un abrazo flojo que él le devolvió rápidamente. Ten cuidado ahí fuera, Harry, no hagas nada heroicamente estúpido. Comprendido. Y los inefables están cerca del laberinto, así que si pasa algo los llamas, ¿de acuerdo? Sí. Y si tienes el más mínimo mal presentimiento, sales de allí. Servirá. Y no te lances de cabeza hacia el peligro. Nunca lo hago. Y, tío Mahoney, lo tengo todo bajo control. Estaré bien. Remus suspiró mientras miraba a su sobrino, no podía creer cuánto había cambiado este año y ahora solo quería abrazarlo y encerrarlo en una torre. Lo sé, lo sé. Bueno, ve y ten cuidado, pero sé valiente, pero no tonto, si no, tu madre me matará. Te quiero, Harry. Yo también te amo, Remus. Dándose la vuelta, Harry encaró a su tutor. La preocupación que se reflejaba en el rostro habitualmente sonriente de Sirius Black le revolvió el estómago y le dio un vuelco el hecho de que ahora tuviera gente que se preocupara por él. Harry dio el primer paso, abrazando a su padrino y aspirando el aroma a leña quemada y whisky de fuego que siempre lo rodeaba. Sirius respondió de inmediato, abrazando a su ahijado y dándole un beso en la cabeza. Estarás bien. Fue una simple afirmación. Dicho como un hecho y una exigencia, como si no hubiera duda de que Harry no estaría bien al final, Sirius sabía que no podría manejarlo de otra manera. En respuesta, Harry apretó más fuerte y asintió con firmeza. Tus padres están tan orgullosos de ti como yo. Harry cerró los ojos ante el amor y la calidez que fluían de su voz y asintió nuevamente, esta vez un poco más temblorosamente. Se separaron y Sirius puso sus manos sobre los hombros del hombre más joven. Nos vemos pronto. Tengo una cerveza de mantequilla esperándome. Los dos sonrieron el uno al otro antes de que Sirius se sacudiera como un perro y se girara hacia Daphne.
Dale una razón de peso para que se quede, señorita, dijo con una sonrisa pícara, y luego hizo una mueca cuando el puñetazo de Remus le dio de lleno en el brazo. ¡Ay, lunático! ¿Qué esperabas, viejo perro? Los dos más pequeños rieron mientras veían a la pareja regresar a las gradas, discutiendo antes de volverse el uno hacia el otro. Daphne no se contuvo, simplemente dio un paso adelante para que la abrazaran, y guardaron silencio unos minutos. Volverás a mí. Obviamente. Lo digo en serio. Ari se apartó un poco y sostuvo la mirada de Daphne. El verde se aferró al azul y la magia se arremolinó a su alrededor, escuchando sus palabras. Te prometo que volveré, Dap. Lo superaré. Daphne asintió y una sombra se disipó de sus ojos. Inclinándose hacia adelante, presionó sus labios contra los de él y saboreó su sensación. Te amo. Ari sonrió y ella sintió las mismas mariposas de siempre. Él se inclinó hacia adelante y le dio un beso en la frente. Yo también te amo. Bien, ahora sal de ahí, León. Él la ahuyentó simulando ser él mismo. Vete, tu serpenteanteidad me está distrayendo. Tras una última mirada, se dieron la vuelta, uno se dirigió a las gradas para ser abrazado por amigos y familiares y el otro se quedó solo frente al laberinto mientras el sol comenzaba a tornar el cielo lila y Ludo Bagman llegó para pararse al frente. Bienvenidos, damas y caballeros. Por fin, aquí estamos, al comienzo de la tercera y última prueba. Dentro de este laberinto hay obstáculos de diversa índole que nuestros campeones tendrán que superar. En el centro está la Copa de los Tres Magos. Hizo una pausa mientras la multitud rugía de aprobación. El primer campeón en alcanzar la copa subirá al podio y será coronado ganador del torneo de los Tres Magos. Cada campeón pasará por el laberinto en tiempos diferentes según sus puntuaciones. A la cabeza tenemos al señor Potter, que entrará primero. Luego viene el señor Diggory. Luego el señor Krum y finalmente la señorita Delacour. Mucha suerte a todos y cuando suene la campana, pueden entrar. Tomen sus lugares. Ari fue y se paró frente a la entrada del laberinto, que se alzaba sobre él en una mezcla de hojas y zarzas. Respiró profundamente y sintió una punzada de miedo perforarle el pecho cuando sonó la campana. Con una última mirada por encima del hombro a los penetrantes ojos azules que lo miraban, entró en el laberinto y giró bruscamente a la derecha. De inmediato, el rugido de la multitud se atenuó y solo lo rodeó la quietud de la naturaleza al anochecer. Los pasajes del laberinto tenían aproximadamente 1 metro de ancho y, decidiendo que cualquier cosa era mejor que quedarse allí parado, comenzó a caminar. Después de 1 minuto, escuchó la campana de nuevo, pero antes de que sonara la tercera, dobló la esquina e inmediatamente se encontró hundiéndose hasta las rodillas en el barro. Luchando por recuperarse, se hundió aún más y se obligó a detenerse y pensar. Las arenas movedizas habían sido uno de los obstáculos naturales que encontraron en uno de los libros, además, Neville le había mostrado cómo las usan para las plantas mágicas que crecen más rápido. Se echó hacia atrás y se estremeció al ver cómo la fría arenilla le penetraba la ropa. Lentamente, comenzó a mover los brazos como si fuera el pecho. Aunque al principio se le pegaba, Ari se recuperó con facilidad y, en 1 minuto, yacía de nuevo sobre suelo firme. Se puso de pie rápidamente, limpió el barro y congeló el camino frente a él antes de continuar con calma. Giró a la izquierda y luego a la siguiente. El laberinto se movía y temblaba a su alrededor, y varias veces creyó ver las ramas extendiéndose hacia él antes de acelerar el paso. El siguiente obstáculo con el que se topó fue un Bogart. Se preguntaba si debía volver sobre sus pasos cuando notó una figura frente a él. Al girarse, se dio cuenta de que era Daphne. Extendía las manos hacia él con el dolor retorciendo su hermoso rostro. Estaba a medio camino hacia ella cuando se dio cuenta de lo que había hecho y maldijo en voz baja antes de decir con seguridad, «Ridiculous». En un momento, el Bogart empezó a bailar un jig irlandés y él volvió a hablar antes de que desapareciera. Giró de nuevo a la izquierda y, al encontrarse con un callejón sin salida, giró a la derecha y se quedó paralizado cuando un grito rompió el silencio y le llenó los oídos. Giró en redondo e intentó encontrar una ruta, pero murió rápidamente, dejando solo un frío aún más gélido en el aire. Rápidamente eligió algunos caminos al azar y de repente se encontró cara a cara con Víctor Krum. Los dos se miraron fijamente antes de que Ari lo esquivara con un rápido «lo siento, buena suerte». Krum asintió lentamente y comenzó a caminar por el camino por el que Ari acababa de venir. Ari se encogió de hombros y siguió caminando, hasta que se vio rodeado por una hermosa niebla dorada.
De inmediato sintió que sus preocupaciones desaparecían y una repentina paz lo invadía. La niebla era tan hermosa y suave que lo reconfortaba. Podría quedarse allí un rato y nada podría hacerle daño. Ese pensamiento lo hizo detenerse. ¿Por qué algo le haría daño? ¿Qué podría hacerle daño? ¿Podría la niebla hacerle daño? Mientras los pensamientos se acumulaban en su cabeza, se dio cuenta de que la niebla comenzaba a disiparse hasta que de repente comprendió que era una versión avanzada del encantamiento de ánimo, pero en forma de gas, aliviaba las cargas, pero si permanecías allí el tiempo suficiente, te sentías completamente feliz de no recordar ni tu propio nombre. Siguió avanzando y pronto las paredes verdes del laberinto volvieron a ser visibles. Avanzó y solo tuvo un breve instante para lanzarse en picado al sentir que algo grande se acercaba. Se puso de pie de un salto y se quedó boquiabierto al ver al escrebuto de 3 metros de largo con la punta explosiva que regresaba rápidamente hacia él, con el aguijón en alto. Saltó a un lado y le disparó varias ráfagas aturdidoras que solo lo hicieron chillar al rebotar en su armadura gris. Los setos se movieron a su alrededor. Ari saltó repetidamente para evitar ser pisoteado o picado, y comenzaba a frustrarse, ya que sus hechizos no lograban ahuyentar a la bestia. Solo cuando la criatura se encabritó repentinamente, Ari le dio en la cara con un hechizo cortante, logró lanzarle una maldición explosiva directamente al vientre, que la lanzó hacia atrás, convirtiéndose repentinamente en su exterior. Ari notó que le temblaban las piernas y se sentó rápidamente en el suelo mientras la adrenalina comenzaba a desaparecer. Respiró hondo varias veces antes de incorporarse rápidamente al oír pasos que corrían. Cedric salió disparado desde su izquierda y el chico mayor miró a Harry y luego el desastre de sangre y vísceras frente a él con una ceja levantada. Los escrebutos de Hagrid, dijo Harry a modo de explicación. Ah, solo tenía una molesta serpiente venenosa. Los dos se miraron antes de que comenzaran a escapar algunas risas. Esto es una locura absoluta. No puedo creer que haya sido tan estúpido como para querer hacer esto, dijo Cedric, negando con la cabeza mientras volvía a mirar el rastro de sangre. Harry se encogió de hombros. No tenía nada que decir al respecto. Bueno, nos vemos en el otro lado, Potter. Buena suerte, dijo Harry. Con una sonrisa amistosa, el Hufflepuff se marchó por donde había venido y Harry decidió continuar su camino. Giró unas cuantas veces más a la izquierda antes de encontrarse con una enorme esfinge que descansaba cómodamente en el suelo. Conocía su inteligencia y lo mucho que disfrutaban con los rompecabezas, así que, pensando que era un por qué no, decidió seguir adelante. La cabeza se alzó y se estiró elegantemente al acercarse a Harry. Él hizo una reverencia apresurada y, con una sonrisa ligeramente perpleja, ella echó la cola hacia atrás, enroscándose tras ella. Saludos, joven mago. Su voz era baja, suave y ligeramente superior. Harry tuvo la repentina imagen de una abuela usando ese tono. Buenas noches, señoría. ¿Cómo ha ido su estancia con nosotros hasta ahora? Ella sonrió una vez más, mostrando unos dientes perfectamente blancos. Mi estancia ha sido cómoda, gracias. ¿Qué tal el viaje? Llena de peligros y riesgos, mi señora, sin embargo, al final triunfé. ¿Y crees que también puedes triunfar en mi desafío? Creo que puedo intentarlo. Muy bien. Mi desafío es simple. Tengo un acertijo que deberás resolver para pasar a la siguiente etapa de tu búsqueda. Si no lo logras, te daré una oportunidad de escapar con vida. ¿Entiendes, joven mago? Sí, señora. Excelente, mi acertijo es este: primero piensa en la persona que vive disfrazada, que trafica con secretos y solo dice mentiras. Luego, dime qué es lo último que siempre se arregla, la mitad de la mitad y el final del final. Y finalmente, dame el sonido que a menudo se escucha durante la búsqueda de una palabra difícil de encontrar. Ahora, júntalas y respóndeme esto. ¿A qué criatura no estarías dispuesto a besar? Harry entrecerró los ojos mientras lo pensaba despacio, dividiéndolo en 3 partes y pasando de una a otra. Sorprendentemente, fue Tracey quien primero pensó que podría ayudarlo con esto. Ella fue quien se inventó suficientes acertijos para toda la vida y, una vez que los incluyó como un obstáculo potencial, no dejaba de lanzarle algunos al azar. Finalmente miró hacia arriba y la esfinge levantó una ceja. ¿Has llegado a una conclusión, joven mago? Sí, mi señora. Proceder. Creo que la respuesta a tu desafío es una araña. La esfinge inclinó la cabeza, esta vez más abajo, y dio un paso hacia un lado mientras su cola se movía a lo largo del camino que había revelado. Bravo, joven señor. Continúe hacia su destino. No está lejos de su objetivo.
Harry volvió a inclinarse antes de alejarse rápidamente. Dobló 2 esquinas y se quedó paralizado al ver la copa reluciente posada sobre una roca en medio de un gran círculo rodeado por los mismos setos imponentes que le impiden ver el mundo exterior. Se detuvo en medio del sendero que lo condujo hasta allí, observando el brillante trofeo con un brillo interior que centelleaba. Justo cuando se dirigía hacia él, oyó un chasquido ominoso. Inmediatamente retrocedió hacia su corredor de seguridad. El chasquido se desvaneció y el estómago de Harry se revolvió al comprender lo que era un segundo antes de que apareciera y se escabullera sobre sus 8 patas alrededor de la copa, desapareciendo de vista al otro lado. La cromántula era enorme y por un momento Harry se preguntó si siquiera podría molestarse con ella. Medía al menos 1,5 metros de ancho y sus pinzas gigantes sobresalían amenazadoramente. Su pelo era negro como la noche y Harry no pudo evitar un escalofrío de repulsión al verla pasar a toda velocidad, haciendo crujir las pinzas. Miró fijamente la copa. Lo mejor que podía obtener al agarrarla era que lo transportarían al exterior del laberinto y podría celebrar el resto de la velada con su familia. La decisión estaba tomada cuando vio a la señorita Fleur de la Cour. Su túnica estaba rasgada en varios sitios y tenía la cara arañada. Entró en el círculo a trompicones sin apenas mirarla y apenas levantó la vista a tiempo para ver a la acromántula abalanzándose hacia ella. Un grito escapó de su garganta mientras se lanzaba hacia adelante y comenzaba a dispararle hechizo tras hechizo. Harry corrió inmediatamente al descubierto y se unió a ella lanzando hechizos explosivos, congelantes y cortantes. Parecía que nada lograba atravesar su piel y podía notar que Fleur se cansaba rápidamente. «Fleur, llama su atención», gritó Harry mientras una semilla valiente pero estúpida brotaba en su cabeza. ¿Sí? Usando sus últimas fuerzas, Fleur comenzó a lanzar todo tipo de hechizos. Luz pura, explosiones fuertes, hielo, fuego. Además, concentró su poder de vela y sometió su cuerpo a la media transformación. Su rostro adoptó la forma de un pájaro mientras un fuerte graznido salía de su boca. La araña enfocó de inmediato sus 8 ojos en la nueva amenaza y Harry se deslizó hacia la izquierda antes de respirar hondo y transformar un pequeño tobogán de hielo. Con una carrera a toda velocidad, se lanzó por el tobogán y, justo cuando la araña saltaba hacia Fleur, Harry le apuntó con su varita directamente al vientre y gritó: «Reducto». La explosión fue enorme y Harry hundió la cabeza bajo los brazos al sentir cómo los pedazos volaban a su alrededor. Una vez que el silencio volvió a llenar el aire, miró a su alrededor. Fleur estaba sentada en el suelo, luciendo radiante como siempre, pero con los ojos entrecerrados y claramente sin aliento. Corrió a su lado y rápidamente lanzó un hechizo de calor al notar que temblaba. ¿Estás bien? Sí, gracias, Harry. No creo que lo hubiera logrado sin ti, dijo sin su habitual confianza. Miró a su alrededor y pareció notar por primera vez lo cerca que estaba la taza. Estaba a solo 2 metros y brillaba suavemente. Ve. Tómalo. No puedo, dijo Fleur, con aspecto exhausto. No, podemos lograrlo juntos. Una doble victoria para ambas escuelas. No. Harry, escúchame. Has superado muchos obstáculos, tú que eres 3 años menor que cualquiera de nosotros. Has hecho más en este torneo que cualquiera de nosotros, tómalo. Tómalo y demuéstrale a esa horrible mujer del profeta que se equivoca. Tenía una sonrisa cálida, pero su encanto se había esfumado, y Harry estaba a punto de extender la mano cuando Fleur jadeó de repente y le puso una mano en el hombro. ¿Qué pasa?, preguntó Harry con urgencia, frunciendo el ceño. Mi hombro. Me peleé con otra bestia, pero me atrapó. Fleur apartó la mano y el estómago de Harry se revolvió al ver la sangre carmesí que se extendía sobre ella. Bien, vamos, tocaremos la copa y te ayudaremos, dijo Harry, y empezó a rodearla con el brazo para levantar a Fleur antes de que ella respirara entre dientes y palideciera aún más. No hay tiempo. Temblando ligeramente, Fleur apuntó su varita al cielo y una nube de chispas rojas se elevó por los aires. Un minuto después, Moody entró corriendo. Harry inmediatamente sintió que su columna se enderezaba y dio un paso más cerca de la joven. ¿Están bien ustedes dos? Estoy herido, profesor, y necesito ayuda. Bueno, sube. Moody se acercó a Fleur y se agachó para ayudarla a levantarse. Al oír el gemido de Fleur, Harry la rodeó rápidamente con un brazo mientras miraba fijamente a la profesora. La tengo, vamos. No, Harry, toma la copa. Sí, anda, Potter, tú te quedas con esto, dijo Moody mientras lo llevaba a la taza.
Lo único que recibió a cambio fue una ceja arqueada, indiferente. No, gracias señor. Regresaré con usted y la señorita de la Cour. Creo que ya he tenido suficiente de aventuras. No, no, Potter. Así no funciona. Vamos. Toma la copa. La voz de Moody se volvió más áspera y su mirada hizo que Harry apretara su varita con más fuerza. No, iré contigo y con la señorita de la Cour. Harry, no, Potter, no lo harás. Tomarás la maldita taza y terminarás esto, gruñó. Tengo a la chica, ahora ve a buscar esa taza, exigió mientras ponía una mano en el antebrazo de Fleur y la apartaba de Harry, cuyos ojos brillaban de ira cuando Fleur soltó un grito y empujó a Moody. Suéltame, bruto. ¿Cómo te atreves? Fleur se apartó y en un instante tuvo su varita en la mano. Profesor Moody, creo que la señorita de la Cour y yo encontraremos la salida del laberinto, dijo Harry, con las palabras cubiertas de furia contenida. El rostro de Moody se contorsionó de ira y, sin que nadie pudiera pestañear, sacó su varita y la copa salió volando hacia ellos. Instintivamente, Harry se interpuso para proteger a Fleur y tuvo un momento para maldecirse por su estupidez antes de sentir una horrible sensación de enganche y su entorno desapareció en un borrón.